a la charla de Jordi Bernabeu. Os lo presento. Jordi es licenciado en Psicología, cursó el máster interuniversitario sobre estudios y políticas sobre juventud y el posgrado de Participación y Desarrollo Sostenible, metodologías para el desarrollo local y común, y el posgrado de actualización en Psicopatología Clínica. Actualmente está cursando el máster en Educación Inclusiva y a nivel profesional ha trabajado como técnico, educador y psicólogo en distintas entidades y organismos públicos. Actualmente trabaja como psicólogo y educador en el Ayuntamiento de Granollers, además de impartir clases como profesor asociado en el grado de Educación Social de la Universidad de Vic. En el campo de la psicología se ha especializado en adicciones, drogas y nuevas tecnologías dentro del ámbito de la juventud y adolescencia. Pues sin más, Jordi, tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Bien, muchas gracias. Sí. Perdón, ¿la luz esta de aquí se podría bajar un poquitín? Porque si no... No vemos. Y subir la suya, que si no, no vemos... Que no se ve nada, sino... Sí. Vale, muchas gracias. Venga, buenos días. Antes de empezar, obviamente agradecer a la gente de CEPA y de toda la organización de las jornadas por haber pensado en nuestro servicio y en mi figura profesional para poder hacer esta charla. Especialmente a Ana y a Jordi por el acompañamiento previo y por contextualizar la demanda y el encargo. Porque para un servicio como el nuestro, que yo trabajo en una ciudad relativamente pequeña de Cataluña, que es Granollers, poder venir aquí no solo es una oportunidad, sino que también es un privilegio porque no nos movemos de lo que sería excesivamente más lejos de nuestro contexto local, ¿no? Antes de empezar, os comentaría un par o tres de cosas logísticas o relativas a cómo yo había planteado este tema. La primera es que os tengo que ser sinceros y reconocer que a mí esta sala y esta exposición desde el momento cero me ha dado un poco de respeto, porque muchas veces uno se pone a hablar de lo que él sabe y en mi caso del contexto cotidiano profesional, pero de vuestra realidad yo lo que más o menos puedo llegar a conocer es básicamente lo que entiendo a partir de las atenciones que hago a chavales o chavalas que se mueven en centros básicamente de protección, en CRAES y concretamente también en centros de justicia juvenil que tenemos en la ciudad donde yo trabajo, ¿no? Luego contextualizar el trabajo al que yo me dedico porque también creo que es necesario y suficiente en la medida que yo no me considero un experto en nuevas tecnologías. De hecho, mi profesión es de trabajar como educador social o de psicólogo en el ámbito de las drogas, pero por un motivo concreto en mi trabajo durante un par de años nos hemos dedicado a este tema que yo pensaba que ya tenía un poquito abandonado y tenía intención de volver profesionalmente hablando al mundo de las drogas, pero cada vez es un tema que se nos pide más atención, ¿no? Si alguien tiene especial interés en seguir ahora en directo la presentación, que sepa que está colgada, es una presentación bastante larga, muchas de las diapositivas las voy a ir pasando rápida, pero hacen especial énfasis en reflexiones, estudios que podamos haber hecho nosotros o otros compañeros o grandes teóricos del tema y que sepáis que esto está colgado, es de fácil y libre acceso y que podéis hacer con ella, entre comillas, lo que queráis, obviamente siempre y cuando no sea para sacar fines comerciales, dudo que nadie se dedique a vender PowerPoints, ¿no? Pero el tema un poco iría por aquí. Y en tercer lugar, comentaros que en el marco de la exposición yo voy a usar el genérico, el masculino, perdón, como genérico, pese a que intentaré hacer el esfuerzo, pero me resulta un poco complicado el estar todo el rato hablando. Lo que pasa que entiendo que es deber de todos intentar plantearlo, ¿no? Como os decía, yo trabajo como psicólogo y educador en un servicio de salud pública. Básicamente, o al menos lo que dice mi plaza, es que trabajo especializado en el mundo de las drogodependencias. Concretamente, mi plaza dice que soy psicólogo, que me toca atender chavales de 12 a 18 años cuando el motivo de consulta, es decir, ¿por qué vienen al psicólogo? Porque algún adulto los deriva al psicólogo es porque hay un motivo de drogas que le preocupa. Básicamente, para que me entendáis, nos tocaría atender en un 90% de los casos chavales que hacen un uso bastante intensivo de la marihuana o de los derivados del cannabis y que básicamente este uso pues preocupa a los adultos que les rodean y muchos de estos chavales se mueven obviamente en espacios residenciales de protección, de lo que sería la Dirección General de Atención a la Infancia, etcétera, en nuestra zona, ¿no? Uno se podría preguntar qué pinta una persona que trabaja en drogas y chavales viniendo a hablar aquí de nuevas tecnologías y del uso y de las relaciones que los chavales establecen a partir del mundo de las TIC. Y de hecho es una pregunta que yo me hago frecuentemente, porque cada vez se nos pide más en nuestro servicio que hablemos de este tema y no de lo que precisamente somos en principio especialistas o dedicamos la mayor del esfuerzo, ¿no?
Y se debe principalmente a que en nuestra acción cotidiana, para que me entendáis, yo lo voy a intentar hablar así, si nosotros en lo que estábamos especializados era en recibir un tipo de consultas, que era pues un adulto que venía con un chaval. Este adulto podía venir en condición de padre o madre, educador, educadora, policía, juez, jueza, etcétera, y venían con algún motivo de consulta, es decir, estoy preocupado o este chaval fuma demasiado marihuana. Fuimos el primer servicio público, no lo digo en tono pedante, sino lo digo porque nos preocupó, que recogimos una demanda, era 8 o 9 años, que venía algo así como decir, en vez de lo que yo estaba hablando ahora, pues mi hijo, hija, o este chaval o esta chavala que llevo, desde que, por ejemplo, en Navidad le hemos comprado la Play, le hemos comprado la PSP o le hemos comprado la Wii, se pasa mucho rato jugando y este rato jugando parece que, entre comillas, vaya en decremento de dos actividades principalmente. Uno, el rendimiento escolar y el otro lo que sería la relación social en este caso, ¿no? Nos pusimos a trabajar en el tema y lo que vimos básicamente era un grupo de chavales bastante jovencitos, os soy sincero, que nosotros los pasamos a llamar conductuales, porque eran chavales que desarrollaban una especie de relación con el juego online, básicamente videojuegos, que se ponían a jugar mucho, muy impulsivos, con mucha dificultad para controlar para regular el control, pero que cuando, entre comillas, como profesional o como adulto, lo que imponías eran unos ciertos límites, tratabas el tema de la regulación, etcétera. Eran chavales que respondían relativamente bien, ¿no? Chavales que de alguna manera sus respuestas ante la retirada eran de cabreo, eran de expresión de rabia, pero que podías hablarlo y podías trabajarlo en este sentido, ¿no? Posteriormente nos llegó una demanda que era diferente y que a mí especialmente es la que más me estaba preocupando y también es interesante compartir si os cuadra o no os cuadra, que era la de todo un grupo de chavales, básicamente chicos también, que más que jugar a los videojuegos, lo que estaban básicamente jugando eran juegos de ordenador online y que esta capacidad de online, de jugar en red, básicamente los juegos, los primeros eran juegos tipo FIFA, entender la expresión Call of Duty, todos estos juegos de tiros, de deporte, etcétera. Estos segundos eran juegos más centrados en el aspecto del rol, World of Warcraft, LoL Legends, Clash of Clans, ahora estaríamos hablando del Minecraft, etcétera, ¿no? Que eran juegos en los cuales el chaval, en la que se conectaba con un mundo exterior, en este caso un mundo online, un mundo digital, presentaba, a diferencia de los primeros, una intensidad en su juego muy grande, pero básicamente unas dificultades de relación en el mundo físico, en el mundo offline muy altas, ¿no? Y a estos, en vez de llamarles conductuales, nosotros pasamos a llamarles inhibidos, porque en el momento en que le retirábamos, entre comillas, el juego, ¿no?, su capacidad de relacionarse socialmente en el mundo físico pues era muy baja, ¿no? En este sentido, dicho de otro modo, eran chavales que, por ejemplo, por tutores o educadores eran descritos como chavales muy solitarios, muy frikis, perdonadme la expresión, muy en este sentido de muy pocos amigos en un contexto clase, pero cuando se ponían detrás de una pantalla desarrollaban un alter ego, una personalidad paralela, en las cuales ahí precisamente invertían todos estos roles, ¿no? Digo que son los que a mí me preocupan, porque los primeros, probablemente las personas que estamos trabajando, y vosotros sois los primeros, los que estamos trabajando en primera línea en temas de acción socioeducativa, estamos más acostumbrados desde la contención, no física, sino desde la contención conductual, desde la lógica del autocontrol, desde la lógica del debate, a tratar todos estos temas, pero estos chavales de alguna manera nos costan mucho más porque los teníamos que ir a buscar a casa, teníamos que fomentar que se relacionaran y de alguna manera lo que veíamos detrás es que había muchísimos problemas de base relacional. Chavales que, entre comillas, cuando los íbamos básicamente cuando lo que hacíamos era historias clínicas o lecturas de sus años de infancia, también nos dábamos cuenta que estaban cargados de muchos problemas de este tipo. Dicho de otro modo, no era que el juego les enganchara, sino que eran chavales con unas características concretas que cuando conocían el juego, pues obviamente este juego amplificaba, exponencializaba este tema, ¿no? Si me apuráis la expresión, esto no es nada nuevo. La mayoría de chavales que usan las drogas de manera problemática, al menos los que yo atiendo, no tienen problemas porque usan drogas, sino probablemente usan las drogas de manera problemática porque tienen muchos problemas, ¿no? Básicamente de dos tipos, de tipo familiar o de tipo relacional, entendiendo que los chavales con los que estáis trabajando vosotros, pues básicamente tienen este tipo de dificultades, pues creo que son población, no sé si llamarla de riesgo, pero especialmente sensible en este tema, ¿no? Y en tercer lugar, empezamos a atender un tipo de demandas que, a diferencia del primero, ya no tenía tanto que ver con la cantidad de horas que nos pasamos delante de una pantalla y qué tipo de pantalla, sino que coincidió básicamente con dos grandes eclosiones. Por un lado, la eclosión de las redes sociales, ¿no? Para que me entendáis, ya no era el cutre Fotolog, sino la aparición de Facebook en este sentido, ¿no? Y en segundo lugar, la eclosión de lo que era el teléfono móvil con Internet, ¿no? Y aquí nos encontramos un conjunto de demandas que básicamente ya no eran chicos, aquí sí que os tengo que decir que eran más chicas que chicos, ¿no?
que lo que presentaban básicamente eran problemas de dos tipos, o de tipo relacional, o sea, nosotros no estamos trabajando excesivamente chavales o chavalas enganchadas al móvil, sino chavales o chavalas que en sus espacios de relación online, grupos de WhatsApp, etcétera, tal, pues se comentan cosas, ¿no? Se dicen cosas y obviamente nuevas variables con nuevos problemas, o chavales o chavalas que usaban el móvil probablemente como alternativa también a muchas dificultades de relación social, ¿no? En este sentido, nosotros siempre hemos defendido alguna cosa así, como que el Facebook no tiene que sustituir a la plaza, sino como el Facebook es un espacio más donde relacionarse, en todo caso tiene que servirnos para quedar con la plaza o continuar conversaciones de la plaza, ¿no? Chavales que lo están usando únicamente como plaza son aquellos chavales que nosotros entendíamos que están teniendo problemas. Hago toda esta contextualización para que sepáis un poco que a partir de aquí nosotros nos quisimos un poco poner en marcha. Bueno, yo hablo siempre en plural y soy yo, ¿no? Pero es un problema, ¿no? Yo trabajo solo. Pero bueno, es un poco para... Sí, es que ahora me estoy dando cuenta. Bueno, el rey también lo hace, dicen. El tema es... no, es que no me había dado cuenta. Bueno, en todo caso, no, bueno, me puse bueno, nos pusimos, que era más educado, nos pusimos a entender qué es lo que estaba pasando, partiendo básicamente de dos grandes constataciones. La primera, que estábamos entendiendo este tema desde un primer momento como un problema, correcto, el tema de las tecnologías. Y en segundo lugar, la lectura que estábamos haciendo del tema, la estábamos haciendo, perdonadme, puede parecer un poco demagogo lo que voy a decir, pero con lecturas de adulto, ¿no? En este sentido, sin tener en cuenta un poco el sentido, los usos o las funcionalidades que los chavales les estaban dando en este sentido, ¿no? Yo no me considero un tío excesivamente teórico, pero sí que nos obligó a repasar un poco cómo entender esta cuestión, hasta el punto que nos pusimos a hacer un estudio bastante extenso, se nos fue un poco de las manos porque empezamos a hacer encuestas, cuestionarios, entrevistas a chavales, adultos, etcétera. A partir de una situación concreta, desconozco la realidad en España, pero en Cataluña en el año 2011, me parece que fue, se aplicó un programa en los centros de educación secundaria, que era este programa que se llamaba 1x1, que implicaba que los alumnos que estaban cursando la secundaria obligatoria disponían de un ordenador por alumno en este sentido, ¿no? Y un poco la queja que recogimos, nosotros fuimos, bueno, nosotros, Granollers fue programa piloto, la queja que recogimos o que nosotros percibimos, sobre todo desde el ámbito adulto, padres, educadores, profesionales de secundaria, etcétera, era alguna cosa así como que desde que hemos entrado al ordenador en clase parece que los problemas hayan aumentado, ¿no? Problemas básicamente pensados desde la lógica de la adicción, ¿no? Nos pusimos a investigar, yo vengo profesionalmente del mundo de las drogas, no sé por qué, pero los profesionales que trabajamos con drogas hemos heredado un poco todos los problemas relacionados con el tema de las TIC, desde la vertiente preventiva de la vertiente de la atención. Y lo que hicimos fue intentar hacer una lógica de estudio, de investigación o de consulta profunda sobre qué uso o qué estaban haciendo los chavales alrededor de este tema, ¿no? Y nos encontramos cosas curiosas o en principio que nos hicieron pensar que estábamos planteando el tema, yo no sé si de manera equivocada, pero sí con algunos ojos que no son perfectamente los que teníamos que usar, ¿no? Por ejemplo, cuando antes decía que lo estábamos entendiendo como un problema, yo en mi contexto profesional, educadores sociales, profesionales de la educación, psicólogos, profesionales del ámbito de la salud, etcétera, me encontraba cuando les entrevistaba, cuando comentaba cosas, cuando hablaba con ellos, ¿no?, que entendían un poco las tecnologías desde la lógica del problema, ¿no? Alguna cosa así como que desde que habían aparecido las tecnologías de la relación, no solo de la comunicación, llámese redes sociales, Facebook, WhatsApp, etcétera, venían a decirnos alguna cosa así como que las tecnologías habían artificializado el contacto humano, ¿no? Si alguna cosa tenemos los educadores y educadoras sociales como herramienta de trabajo, es el cara a cara, es la lógica de la palabra, la conversación, la escucha activa, etcétera, y parecía alguna cosa así como que desde que esto se estaba transmitiendo o desde que ellos se comunicaban también en otras esferas, en otras redes, que nosotros no es que no conociéramos, sino que estábamos usando diferente, parecía alguna cosa así como que había un enfriamiento en el tema de la relación, ¿no? Yo siempre lo digo así para que se me entienda. Un profesional que trabaja en jóvenes está obligado, independientemente de sus creencias personales, a adaptarse también a lo que los chavales están haciendo. En todo caso, un profesional que trabaja con jóvenes lo que no puede ser es tecnofóbico, en todo caso lo que puede ser es tecnoescéptico, tecnocrítico y tener todas las dudas que tenga sobre el tema, ¿no? Pero sí que tiene que, entre comillas, obligarse a hacer una reflexión profunda de diferentes cuestiones. Una, cómo introducir el mundo de la digitalidad en su trabajo y en segundo lugar,
qué sentido le da la digitalidad a un chaval como pieza en su adolescencia, en su juventud en este caso, ¿no? Y otra cosa que vimos es que, por ejemplo, esta lectura que estábamos haciendo nosotros de para qué la usaban era radicalmente diferente en conceptualización a los adultos, a los chavales, ¿no? Por ejemplo, cuando tú le preguntabas a un chaval para qué él utilizaba un teléfono móvil, te daban mogollón de respuestas, ¿no? Pero la última de las cuales era para llamar por teléfono, ¿no? Por ejemplo, pues primero WhatsApp, segundo Instagram, tercero Facebook, cuarto Snapchat, quinto fotos, sexto tal, cual. Y la última no te decía ni llamar, sino era hacer llamadas perdidas, ¿no? En este sentido. Bueno, yo qué sé. Cuando hablabas, por ejemplo, con adultos y les preguntabas para qué servía un teléfono móvil, ellos lo que te decían era para llamar. Pero cuando les preguntabas realmente para qué estaban usando su teléfono móvil, si más o menos estaban usando, no diré para lo mismo, pero también WhatsApp, ¿no? Dicho de otro modo, la conceptualización que nosotros hacíamos del instrumento era diferente, ¿no? Los adultos lo entendíamos como herramienta, y eso es importante, porque los chavales lo entendían como espacio de relación. Y en estos espacios de relación, obviamente, pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros preguntábamos a los chavales las diferencias entre la identidad virtual y la identidad real, te respondían alguna cosa así que, ¿cómo que identidad virtual e identidad real? Dicho otra cosa, lo que yo pongo en Facebook o lo que yo digo en WhatsApp, para mí es real también en este sentido, ¿no? En todo caso, nos pusimos a pensar que probablemente lo que teníamos que hablar era de diferentes identidades, offline, online, tal, que en vez de entenderse desde lo paralelo, lo que se tenían que entender era desde lo complementario, ¿no? Cuando tú hablabas con adultos decían, es que la gente en Facebook, pum, en su identidad virtual, no sé qué, no sé cuántos tal, ojo que esta es la conceptualización que estamos haciendo los adultos, ¿no? ¿Qué vimos? Que actualmente tenemos la primera generación de chavales jóvenes, sobre todo aquellos chavales que han nacido a partir del 95, 96, 97, que a diferencia de nosotros los adultos, han nacido con esto que se llama el paradigma 2.0 bajo el brazo, ¿no? ¿Qué sería nacer con el paradigma 2.0 bajo el brazo? Son la primera generación de chavales que en el momento que han nacido ya existía Internet y estaba consolidado civilmente, ¿no? Yo soy un tío realmente joven y adquirí Internet en los últimos años de carrera universitaria, ¿no? También mis hijas ya han nacido no solo con Internet, sino con un segundo elemento, que es el teléfono móvil con Internet, ¿no? Es decir, dejamos de pensar de Internet solo en un ordenador y pensamos cada vez en Internet en muchos más aspectos, ¿no? En este sentido. Claro, ahora estamos en un momento, ¿no?, que todo este rollo de Internet obviamente ha venido a un ritmo impresionante, que probablemente este ritmo impresionante ha sido el que no nos ha dejado pararnos a pensar sobre qué tipo de usos, qué tipo de lógicas, qué tipo de etcétera. Y muchas veces en el contexto adulto lo que hemos acabado haciendo es imponer el control y la normatividad como manera también de tener controlados, ¿no? El gran dilema ahora de los centros educativos en secundaria en Cataluña, yo no sé aquí, pero es el uso o no del teléfono móvil. Si me aplicáis, yo que trabajo con compañeros vuestros en centros de Granollers, existe una relativa conflictividad en relación al tema del uso del teléfono móvil en centros de menores, de protección. Desconozco si es vuestro caso o es una característica concreta, ¿no? Yo lo único que pido es que alrededor de este tema lo que necesitamos los profesionales es una reflexión sensata, más allá que escudarnos en el tema de la normatividad, ¿no? Vivimos una sociedad, yo creo, emparanoiada con las normas y las reglas, ¿no? Y a veces como educadores también las utilizamos en el sentido de tal, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo: si yo y dijera tú no puedes fumar porros o bebes alcohol porque no tienes 18 años, probablemente me estaría quedando muy corto. Una cosa es las normativas de la institución, pero otra es el trabajo educativo que se puede hacer hacia este tema, ¿no? Digo todo esto porque entre 2014 y 2015 estamos ante lo que sería el 10º aniversario, por lo tanto no hace tanto, de aplicaciones que han venido aquí para quedarse y que forman parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Y que aplicaciones que ponen muy de relieve todo lo que ha significado para nosotros el contexto 2.0, ¿no? Básicamente hay un punto de cambio, que fijaros que las aplicaciones más utilizadas actualmente, existen dos, que son las usadas o el paradigma de uso más adolescente y joven, que serían WhatsApp e Instagram, ¿no? El otro día un profesor me decía, hay que ponerse en Facebook, ¿verdad? Digo, te pongas en Facebook verás que todo el mundo está en Instagram, ¿no? Cuando te hayas puesto en Instagram probablemente te das cuenta que hay una cosa que se llama Snapchat y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero en cualquier caso, la pregunta no es si hay que ponerse o no hay que ponerse, sino cómo ponerse y con qué objetivo, porque luego también los chavales nos decían otras cosas, ¿no? Pero el gran salto importante en este sentido era que dejábamos de pensar de Internet en ordenador y comenzábamos a pensar, entre comillas, en Internet desde una perspectiva de aplicación de móvil, ¿no? Por ejemplo, más de 3 de cada 4 usos en España de Facebook el año pasado se han hecho directamente desde un teléfono móvil. Instagram y WhatsApp son aplicaciones casi usadas en el 99% de los casos desde un teléfono móvil, pese a que se pueden usar por ordenador en este sentido, ¿no?
Yo no soy un tío excesivamente teórico, pero sí que recuperaría alguna idea. En el mundo de la comunicación se vuelve a hablar mucho de este señor que es Marshall McLuhan. Marshall McLuhan es un teórico de los años 60-70 de las teorías de la comunicación. Es el que habla de diferentes edades en la época de la comunicación, la edad oral, la edad de la imprenta, ¿no? Y él dice alguna cosa así como la edad de los medios digitales, basada en los primeros ordenadores de los años 60-70, era una nueva edad en la que de alguna manera también construían nuestra manera de relacionarnos de ser y nuestras propias identidades, ¿no? Él es el que acuñó aquella frase célebre, ¿no?, que decía alguna cosa así como que nosotros formamos las herramientas, pero estas herramientas luego nosotros también nos acaban dando forma, ¿no? McLuhan, ¿no?, es el que, si tradujéramos la teoría de McLuhan, él decía que debíamos entender las tecnologías muchas veces, alguna cosa así como apéndices, ¿no?, como continuidad de nuestro cuerpo, él decía de nuestro sistema nervioso central, ¿no? Pero si aplicáramos esta teoría, que ahora explico así de manera muy patillera y muy rápida, ¿no?, al teléfono móvil, ¿no?, nos daríamos cuenta que muchas veces el teléfono móvil es un elemento que es mucho más que una herramienta, es un elemento que nosotros, no solo los chavales, usamos para gestionar lo que sería nuestra cotidianidad, ¿no? Tenemos el teléfono móvil para tener agenda, para tener acceso al Google Maps, para tener acceso al WhatsApp, para tener acceso a información, a la Wikipedia, etcétera, etcétera, ¿no? Y debe entenderse este teléfono como un elemento más que condiciona nuestra relación, ¿no? Fijaros que cuando un educador o cuando un profesor, al menos en mi experiencia, cuando yo retiramos un teléfono móvil a un chaval porque está haciendo un uso que interpretamos que no es el adecuado, le estamos retirando mucho más que un producto tecnológico, una herramienta, le estamos quitando mucho de su gestión de su relación. Por eso cuando muchos centros dicen por norma, y no lo estoy criticando, yo solo lo pongo encima de la mesa, ojo que aquí no se puede usar porque la normativa no lo deja, ojo que lo que le estamos privando es de muchos espacios de relación que sus compañeros en la calle están teniendo en este caso, ¿no? Y que nosotros adultos también estamos teniendo, ojo que este es otro tema que dilata, ¿no? Por ejemplo, perdonar que sea en catalán, pero en Cataluña ahora tenemos una especie de dilema moral, ¿no?, sobre si el uso de los teléfonos se puede o no se puede introducir en secundaria, y nos encontramos con que el gobierno tanto nos dice que va a prohibir el uso de los móviles en secundaria, como luego la consellera que tenemos, que va a dejarlo de ser ahora, por cierto, en un Mobile World Congress, delante del eslogan de Telefónica, dice que lo va a utilizar como herramienta pedagógica más, ¿no? En este sentido, o sea que estamos también dentro de muchos mensajes que a nosotros los profesionales son contradictorios, ¿no? Digo esto porque, por ejemplo, en Barcelona, que tenemos la referencia mundial en telefonía móvil, que es el Mobile World Congress, cuando tú mirabas esta última edición del Mobile World Congress, ¿no?, se hablaba de esto de que era del Internet de tercera generación, el Internet de las cosas, o aquello que en inglés se llama el wearable, ¿no? ¿Qué sería el wearable? Dejar de pensar en Internet ya solo en un ordenador o en un teléfono móvil, sino empezar a pensar en Internet en objetos cotidianos de nuestra vida, ¿no? Cómo nosotros nos vamos a poder poner una cinta, luego nos pasará la información al ordenador, como si mi hija tiene fiebre, le pondré el termómetro por móvil, sabré si la pireta le ha hecho efecto o no ha hecho efecto, etcétera, 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 ¿no? Hago esta reflexión porque, de alguna manera, muchas veces profesionalmente me parece que no hemos sabido enfocar cómo trabajar el tema del móvil, porque de aquí 2 días o de aquí 2 meses nos van a venir los chavales con relojes que van a gestionar muchas más aplicaciones, ¿no? El otro día era muy curioso porque hablaba con un profesor de PCI, no sé cómo se llaman aquí, pero se llaman estos programas de cualificación inicial, altamente programas de segunda oportunidad, ¿no?, que decía que tenía un alumno que con el teléfono móvil le había tenido que requisar el teléfono móvil porque se había bajado una aplicación de estas de mando a distancia de la tele, y que cuando a veces ponían algo, el chaval, para tocar los cojones, perdonar, pues le cambiaba el canal, ¿no?, en este sentido. Y hacíamos la reflexión y decíamos, ojo que si lo que te molesta es esto, probablemente de aquí 6 meses, cuando lleguen los primeros relojes chinos relativamente baratos con internet, lo que te vas a encontrar es que el chaval te lo va a hacer con el móvil, ¿no?, en el sentido de decir, vale que le quites porque el chaval no se lo ha currado, pero hay una reflexión más profunda que es para qué está utilizando, para qué utilizamos todo este tema, ¿no? Son apreciaciones que hago porque creo que son interesantes, ¿no? Yo siempre pongo esta foto, ¿no? Todos tenemos un pasado, ¿eh? Pero si tuviéramos que hacer una especie de reflexión gráfica, icónica, de lo que para nosotros ha cambiado las tecnologías, nos encontraremos que si cogiéramos una relativa imagen de cómo nosotros con nuestros padres hubiéramos pasado
pues las vacaciones, nos daríamos cuenta que simbólicamente o gráficamente representaríamos nuestras vacaciones a partir de una foto más o menos kitsch, era lo que se daba en esa época, ¿no? En el cual pues en esta foto se expresaba nuestra felicidad y nuestras ganas de compartir en un ámbito relativamente concreto, porque esta foto se quedaba en el comedor de casa, ¿no? Nuestras vacaciones, ¿no? Si yo hiciera ahora una misma imagen de cómo yo he pasado probablemente con mi familia mis vacaciones, nos daríamos cuenta que cómicamente podríamos reproducir esta foto en un formato relativamente parecido a esto, ¿no? O sea, uno de los grandes elementos también del 2.0 es que nos ha despertado a todos esa especie de ansiedad en querer explicar nuestra vida y en querer exponer nuestra vida, y ha puesto sobre la mesa aspectos troncales sobre nuestra privacidad, nuestra vida pública y privada, sobre qué exponemos, sobre cómo nos planteamos online, etcétera, 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 ¿no? De hecho, me encantó porque el otro día empezamos una charla con chavales con esta foto, ¿no? En el cual les preguntábamos alguna cosa así como si veían a esta mujer una mujer feliz, ¿no? Y decían que la veían una mujer de puta madre, ¿no? En este sentido, y que es interesante. Luego les avisaba que, ojo, que las estadísticas de Facebook dicen que en el 2014 quienes más ha aumentado en Facebook son las personas mayores de 65 años, o sea que en breve esta foto va a ser excepcional, ¿no? ¿Qué más nos ha introducido el concepto 2.0? Esta idea de estar las 24 horas conectado, ¿no? ¿Qué quiere decir la idea de estar las 24 horas conectadas? Pues que a diferencia de nosotros, que fuimos educados en un modelo donde los ordenadores se apagaban y se encendían, el teléfono móvil nos da esta sensación de hiperconectividad, ¿no? Es aquella sensación de que cuando un chaval te envía un WhatsApp o cuando nosotros enviamos algo, es el síndrome del doble check de WhatsApp, ¿no? Tenemos que estar precisamente pendientes de que la respuesta es más o menos al momento, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en la universidad, trabajo con jóvenes, ¿no? que tienen entre 18 y 25 años de media, ¿no? Y te das cuenta que a veces la impulsividad les lleva a que cuando te pides una cosa y te tiras un día sin contestar, ¿no? En el sentido de decir, tío, que te he enviado una cosa, ¿no? En este sentido, bueno, ya te contestaré, no necesariamente te tengo que contestar ahora, ¿no? Si esto lo traducimos a nuestro día a día y cómo el chaval adolescente entiende su vida desde el puro tremendismo, ¿no? Es que si no me dejas contestar esto me voy a morir, me voy a no sé qué, me voy a tal, nos damos cuenta que lo que necesitamos también son lógicas para entender que a lo mejor en el mundo de la conectividad, probablemente la conectividad del siglo XXI es imprescindible, lo que habrá que reflexionar sobre son otros aspectos como por ejemplo la disponibilidad o la capacidad de estar siempre de alguna manera conectado, ¿no? De hecho, si hacemos un pequeño análisis de las escuelas que, por ejemplo, años A se pusieron de moda, básicamente escuelas de Silicon Valley, etcétera, eran escuelas que se pusieron de moda hace 15, 20 años por hacerlo todo vía ordenadores, tecnologías, etcétera. Estas son las mismas escuelas que ahora lo que están haciendo precisamente son aulas sin informática o sin tecnología. Dicho de otro modo, recuperar otra vez el día a día desde la lógica que estábamos acostumbrados. No porque lo consideren un problema, sino porque nuevos procesos nos obligan a nuevos procesos de socialización, pero a veces nos olvidamos también de los anteriores, ¿no? Dicho de otro modo, yo que he trabajado años como técnico de juventud, había algún mensaje así político, ¿no? Que teníamos que hacer que los jóvenes participaran, se activaran, hicieran, chaval, mueve el culo, organízate, ¿no? Tal cual. Es muy probable que de aquí a unos años las políticas de juventud sea algo así como, chaval, siéntate, relájate, párate a pensar, ¿no? Y sobre todo sin marihuana. No en este sentido, pero en este sentido tal. ¿Qué tipo perdón, ¿qué tipo de demandas nos están haciendo a los servicios de atención de este tema? Bueno, básicamente no es que haya muchos servicios de atención, pues problemas relacionados, ¿no? con algunas dudas que son obviamente sensatas, ¿no? Tantas pantallas a la vez, hasta qué punto favorece o dificulta la concentración, ¿no? Esta cuestión de la multitarea. Esto es lo que intentamos estudiar nosotros, ¿no? Cómo saber si una persona está enganchada o no está enganchada, ¿no? Lo que se están diciendo los chavales en la red, a partir de qué edad depende qué aplicaciones, cómo se presentan, o por ejemplo una cosa interesante, porque creo que como educadores y educadores sociales estamos obligados a hacer estas reflexiones, qué papel tenemos los referentes profesionales también a la red. Dicho de otro modo, ¿no? A quién recurren cuando tenemos un problema, ¿no? Recordar que todo este tema de Internet se puso muy de moda, ¿no? Cuando hará aproximadamente 3 o 4 años surgió en la prensa el primer caso de lo que se conceptualizó con el nombre de grooming. Grooming, para que me entendáis, sería una situación de acoso que se da entre una persona adulta que engaña a una persona más joven, adolescente o niño o niña, ¿no? Con finalidades sexuales, a partir de la cual suplanta una identidad, se hace pasar por una persona a su edad y al final lo que quiere es algún intercambio de tipo sexual, de chantaje sexual, etcétera, ¿no? No sé si os acordáis que el caso paradigmático de ciberbullying o grooming entre adulto y niño, era el caso de esta chica del Canadá que se llamaba Amanda Todd, que hizo un vídeo en YouTube, que fue un vídeo muy visto por chavales y adultos, tristemente visto, porque representa que la chavala cuando se acababa el vídeo pues se suicidó, ¿no? Porque lo que explicaba es que había sido víctima de un adulto, ¿no? que en este caso había abusado de ella, habían habido varios problemas y tal, ¿no?
A partir de aquí surgieron todas las alarmas, todos los típicos comentarios que estamos acostumbrados a hacer. Los chavales cada vez más se relacionan con desconocidos, etcétera, etcétera. Se relacionan con personas que no lo harían en el cara a cara a partir de la pantalla, tal y cual, ¿no? Pero una de las cosas importantes que creo que nos olvidamos de reflejar en el relato de este problema era que el gran problema de esta chavala, no me malinterpretéis, no es que solo hubo una persona con muy malas intenciones, ¿no? Y una chavala que con todo respeto, y lo digo con toda la lógica del mundo, también se dejó engañar en este sentido, sino que esta chavala, si usáis todo el relato y si veis todo el vídeo, es una chavala que pidió ayuda bastantes veces y nadie la escuchó, nadie de alguna manera se supo conectar con su problema, empatizó con su problema, ¿no? Dicho de otro modo, ¿no? Muchas veces lo que faltan también detrás son, entre comillas, profesionales adultos que se muevan o no en este espacio, sepan también participar de estos entornos, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en Granollers que les hacíamos muchas preguntas, pero a más de 1000 chavales, alguna cosa así como si te pasara alguna situación de estas, entre comillas, ¿a quién acudirías, ¿no? Nos dábamos cuenta que sí que hablaban mucho de los adultos cuando las situaciones no eran especialmente graves, pero cuando las situaciones eran graves y sobre todo cuando había habido un engaño a partir de una cosa que ya sabías que podía ser un engaño, entre comillas, el chaval no lo manifestaba, ¿no? Dicho de otro modo, lo que nosotros nos preocupaba también, o nos preocupa, es, ojo, que en el contexto digital también hace falta educadores y educadoras, ¿no? Otra cosa que estábamos viendo es que no estamos hablando de nuevos problemas, sino lo que estábamos hablando básicamente es de los problemas de siempre con nuevas variables, que estas variables nosotros las decíamos así, exponencialidad. Las cosas que hagas las puede recibir muchísima más gente, las cosas que hagas van a una velocidad muy rápida, que es muy difícil de controlar, y las cosas que hagas adquieren una importancia que mediarlas desde el cara a cara es mucho más complicado que cuando se hacen en un contexto físico, ¿no? Y en tercer lugar también el papel de la audiencia, ¿no? ¿Qué quiero decir así con el papel de la audiencia? Que, ojo, Internet es un mundo interconectado en red, quiere decir que si las cosas circulan es porque todos las hacemos circular, ¿no? Muchos de los casos que nosotros conocemos como problemas han sido problemas porque nosotros también hemos participado poniendo likes, me gustas, etcétera. Por lo tanto, ¿no? En este sentido también es interesante una reflexión sobre el tema de la convivencia, ¿no? En Cataluña tuvimos un problema, era un paro 3 de años, en un paro 3 de chicas universitarias que inventaron una aplicación que en ese entonces se llamó Informer, no sé si os sonó el tema, ¿no? Eran 2 chicas que bajo el paraguas de la emprendeduría hicieron una aplicación que consistía en, desde el anonimato, poder establecer comentarios o mensajes sobre un contexto concreto, que es el Informer de las jornadas de la CEPA, ¿no? El informe yo qué sé, del segundo de eso del colegio tal, ¿no? Y a partir de aquí la gente confundió el anonimato con el cachondeo, ¿no? Y hubieron un conjunto de problemas importantes, ¿no? ¿Qué hizo la Generalitat de Cataluña en respuesta a este tipo de problema? Sinceramente, enviar más Mossos d'Esquadra, más policía a los institutos a dar charlas y enviar protocolos a los centros o a los directores de las escuelas para cómo cerrar básicamente estas páginas. Pero por cada página que se cerraba se abrían otras 5. Dicho de otro modo, lo que podía ser una oportunidad educativa para debatir temas como de relación, convivencia, etcétera, se acabó entendiendo como un problema de seguridad y de tecnología en este sentido, ¿no? La mayoría de problemas que se dan en el contexto digital no son problemas de tipo tecnológico, son problemas de tipo de relación. De hecho, yo creo que lo que fue triste, que no se entienda como crítica, fue cómo un profesor no puede debatir en su clase temas como que desde el anonimato no puedas decir depende de qué cosas, que lo que tiene que venir es un policía vestido de policía a explicarte precisamente estos temas. Y lo digo con todo respeto, pero con un poco de provocación en este sentido, ¿no? Más cosas. Otras cosas que a nosotros nos preocupaban, ¿no? Y que me consta por algunas de las cosas que me han hecho llegar que preocupan, ¿no? ¿Qué está pasando con el concepto de adicción a Internet? Ojo, perdonarla, bueno, ya lo digo ahora, ¿qué está pasando con el concepto de adicción a Internet, ¿no? Si en alguna cosa está más o menos de acuerdo la comunidad científica, que ojo que en la mayoría de cosas no lo estamos, es que Internet per se o las tecnologías per se no enganchan, no producen adicción. Lo que produce adicción son algunas personas con algunas características concretas que cuando conocen Internet usan Internet de manera problemática, ¿no? Y básicamente lo que nos está diciendo la investigación es que la principal base o el principal problema para desarrollar una adicción a Internet es básicamente tener algún problema de tipo relacional. Dicho de otro modo, chavales que correlacionan mucho con problemas de ansiedad social. ¿Qué sería la ansiedad social? La dificultad de establecer relaciones sociales cara a cara. Dicho de otro modo, me cuesta mucho el cara a cara, pero cuando entro, entre comillas, en una red social, desde otro espacio puedo, entre comillas, decir cosas o presentarme de manera que no soy, ¿no? Plantear una identidad diferente en este sentido, ¿no?
Otro tema es el tema de las relaciones. Tratamos el acoso, lo que decía antes, como un problema de tecnológico, como una cuestión de convivencia. Una cosa súper curiosa. Nosotros cuando empezamos a hablar del acoso, a propósito del caso de la chica esta de Canadá, tendríamos el acoso como el adulto que, entre comillas, ¿no? Abusa o chantajea o establece una relación tóxica con el adolescente o con el niño o niña, ¿no? Y lo que nos encontramos básicamente es que la mayoría de los problemas de los chavales, al menos de Granollers, que dudo que sean tan diferentes de los de otros lados de España, pero la mayoría de chavales de Granollers, cuando les preguntabas qué tipo de problemas tenían en Internet, no eran problemas de enganche, sino eran problemas de relación. Y cuando les preguntabas qué tipos de relaciones problemáticas, eran relaciones problemáticas con ellos mismos. Dicho de otro modo, dejamos de pensar en el adulto con malas intenciones de fuera que no conocemos y empecemos a pensar con el grupo como grupo ellos mismos. Dicho de otro modo, el segundo B del colegio tal tenía problemas con el segundo B de su mismo colegio, dicho de otro modo, con ellos mismos, ¿no? Era raro que hubieran problemas con otros más allá de problemas concretos y que molestan, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque nos tiende también muchas veces a plantearnos algunos aspectos que quizás desde la lógica clásica no estamos acostumbrados, ¿no? Iré un poco rápido, pero bueno, más rápido, algunas cuestiones vinculadas también a diferencias entre lo que serían personas adultas y jóvenes en la lógica de entender el impacto de las tecnologías. Si nosotros hemos sido personas que hemos incorporado las tecnologías como mayores, este aspecto hipersobado de los inmigrantes y nativos digitales, ¿no? Los chavales que han nacido con este paradigma bajo el brazo, pues son chavales que están usando las tecnologías diferentes en este sentido, ¿no? Si nosotros hemos sido educados en un modelo analógico, el modelo analógico secuencial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son chavales que han sido educados implícitamente en el modelo binario, que es un modelo mucho más espontáneo, mucho más caótico, depende de cómo se mira, pero que gestiona otros aspectos como la paciencia, la impulsividad o la respuesta diferente en este sentido, ¿no? Digo esto porque hay muchos autores que lo que están estudiando es precisamente el impacto de cómo una persona, entre comillas, se desarrolla con las tecnologías en el momento que nace. Y lo que parece, aquí hay muchos estudios que ahora me voy a pasar, pero si a alguien le interesara, como esto está colgado, lo que sí que es cierto es que parece que hay algunos cambios en las personas que han nacido con este paradigma bajo el brazo en aspectos tan básicos como resolución de problemas, memoria episódica o de trabajo, etcétera, ¿no? Así como hay otros que no son tan importantes, ¿no? El efecto este de la googleización, ¿no? ¿Qué sentido tiene ir a buscar depende de qué cosas si Google te lo ha dicho, ¿no? Probablemente lo que tenemos que enseñar a los chavales es que Google es una herramienta súper útil y va a ser la primera herramienta de búsqueda que vamos a utilizar, pero que las cosas también se pueden usar, obviamente se pueden buscar por otras pistas, ¿no? Los adultos lo hemos entendido básicamente como una herramienta para trabajar y luego para gestionar nuestro ocio, aunque realmente no sea así, y los chavales cuando les pides para qué usan internet, el móvil o las redes sociales te dicen básicamente para dos cosas, para pasármelo bien y para comentar cosas con mis amigos. Dicho de otro modo, un espacio de relación, ¿no? Si el paradigma de uso de las redes sociales o del concepto de internet en nuestro caso es el correo electrónico, ¿no? Como herramienta de trabajo, cuando tú les preguntabas a los chavales para qué usas el correo electrónico, y ellos te decían que básicamente para dos cosas. Una, para tener contacto con el profesorado, para enviar trabajos, ¿no? Y dos, para tener acceso a las redes sociales. De hecho, no sé si habéis hecho el ejercicio, supongo que sí, que si te conectas en un correo electrónico a un chaval joven o tal, verás que tienen 300.000 mensajes sin abrir, de publicidad, propaganda, etcétera, tal, ¿no? Y que tienes que trabajar aspectos tan básicos, ¿no? Que cuando vas a buscar trabajo no puedes enviar un mail, ¿no? Que ponga lavacaloca69@hotmail.com y cosas como nos hemos encontrado todos, ¿no? Pero creo que también es importante que en cualquier proceso educativo nosotros también tengamos una lectura reflexiva y acompañemos en su uso. Estamos acostumbrados a decir, ojo con un mal perfil de Facebook o ojo con un mal perfil de WhatsApp, depende qué foto te cuelgues en el perfil de WhatsApp y depende qué mensaje pongas debajo en tu estado. Si estás buscando trabajo te puede pasar esa cosa que es que nadie te llame, ¿no? Yo que trabajo en drogas, no me canso de decir, chavales, hostias, que no me están llamando en ningún sitio. Digo, macho, es que si miras tu foto de WhatsApp es una hoja de marihuana, quizás yo tampoco te llamaría, depende qué es lo que quiero, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos obligados a decir un mal perfil de WhatsApp te puede de alguna manera liarla en una oferta de trabajo, pero también estamos obligados a decir, pero un buen perfil de WhatsApp te puede ayudar a tener una oferta de trabajo, un buen perfil de Facebook o una buena gestión de tu perfil de Facebook te puede ayudar a buscar una buena oferta de trabajo. No dicho de otro modo, también tenemos que tener claro que vamos a luchar los problemas muchas veces enseñando, construyendo lo que serían buenos usos. Si solo nos centramos en la normatividad, obviamente los buenos usos no están, ¿no? Yo tenía un profesor en psicología en la universidad que decía algo así como que la generación que habíamos nacido antes del 80, entre el 75 y el 80, éramos la generación de lo que él nos decía en las tres pantallas, ¿no? Decía algo así como que habían entrado diferentes pantallas en nuestra vida, ¿vale? Pero que con usos y sentidos diferentes, ¿no? Alguna cosa así como...
comunicación, ¿no? Decía algo así como que la televisión como principal fuente de información, ¿no? Y era la que a nosotros nos da una capacidad de dar fe de muchas cosas que estaban pasando, el ordenador como una herramienta de trabajo, el ordenador de sobremesa y luego el teléfono como una herramienta para comunicarnos, ¿no? De hecho, el verdadero drama en mi casa, que éramos 4 hermanos de edades relativamente consecutivas cuando era adolescente, era que mi padre llegaba de trabajar muchos días cabreado porque decía que no permitiría más que le llegaran unas facturas de telefónica excesivamente altas y nos amenazaba con poner un candado, que yo nunca supe si ese candado existía, pero que me constaba que a mis amigos también les pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Cuando tú estudias, Sara, precisamente las pantallas que están usando los chavales, nos damos cuenta que están llegando en orden y en sentidos inversos. La primera pantalla para ellos es un teléfono móvil, donde lo hacen absolutamente casi todo, incluso miran películas, ¿vale? Hay un segundo uso, que es el uso del portátil, más que el teléfono sobremesa, que lo que sirve a veces es para ampliar la pantalla, para que los ojos pues no se te vuelvan pequeños, ¿no? Y hay un tercer elemento que es la televisión, que a diferencia de nuestra televisión es una televisión que siempre está encendida y que probablemente a diferencia de nosotros es una televisión que nosotros podemos programar, excepto los partidos de fútbol y algunas noticias en directo, es una televisión entre comillas a la carta en este sentido, ¿no? Existen muchos estudios que lo que vienen a decir es la convergencia de estas plataformas, la convergencia de estos medios y obviamente también el impacto, ¿no? ¿Qué sería la generación zapping? Esta generación que nos entró el mando a distancia a casa. ¿Qué introdujo el mando a distancia? El mando a distancia y las cadenas privadas introdujeron que nosotros podíamos ir a buscar la información. ¿Qué diferencia entre la generación zapping y la generación actual? No sé cómo habría que llamarla, hashtag, @ smartphone, como queráis. Que la información no la van a buscar, sino la información les llega en función de qué redes participen. Por lo tanto, también es interesante la reflexión que los adultos participemos de manera activa, porque también podremos garantizar que les lleguen informaciones que no más que podamos filtrar, sino que nosotros, entre comillas, también podamos participar, ¿no? Aspectos que voy a pasar por encima sobre cómo nos hemos socializado a nivel de aprendizaje, sobre aspectos sobre cómo pensamos, ¿no? O aspectos básicamente que nos preocupan, como este, ¿no? Que es uno de los temas estrellas de muchos contextos donde se trabaja con gente adolescente y no tan con adolescente. El hecho de estar muchas veces con varias tareas a la vez, cuando estás hablando, cuando estás desarrollando tareas, etcétera, ¿no? ¿Qué nos están diciendo los estudios? Los pocos que hemos consultado. Alguna cosa así como que la multitarea existe, pero existe siempre y cuando estemos hablando de tareas de baja complejidad, ¿no? Pero que cuando lo que se trata es de una tarea de alta complejidad, pues el mecanismo es el de toda la vida, ¿no? Eso no nos tiene que quitar de la cabeza que no olvidemos que más allá de hablar de qué dicen o no dicen los estudios, lo que tenemos que hablar muchas veces también es desde el sentido común. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros entendemos, o yo entiendo profesionalmente, que una cosa es un problema cuando tiene repercusiones negativas para la persona, ¿no? Yo trabajo con muchos chavales que fuman porros y voy a ser sincero, no tienen excesivas problemas con las drogas, como trabajo con muchos chavales que están mucho rato jugando conectados y no tienen problemas con las tecnologías. Ahora bien, hay otros chavales que por determinados tipos de usos, no creo que sea un tema de cantidad de horas o cantidad de tal, sino por calidad de las cosas que estés haciendo o por calidad de las repercusiones que tienen más problemas que otros, ¿no? Os pongo un ejemplo porque uno de los temas estrella que a nosotros nos está llegando es el caso de madre o padre o educador o educadora preocupado, ¿no? Porque su hijo ahora cuando estudia, sobre todo en edades más avanzadas, 18, 19, pues estudia con 20 pantallas a la vez, que si con el Spotify, que si el WhatsApp, el grupo de la clase, que si el Skype hablando con el colega, que si el otro tal, ¿no? Y de qué manera esto va a afectar a su capacidad de concentración, ¿no? Y os pongo 3 ejemplos para que me entendáis. Hace poco venía una madre, lo digo con todo el respeto, que venía y nos decía algo así con que su hija se tenía que sacar la selectividad ahora en septiembre y la había visto todo el verano estudiar con 1000 pantallas a la vez, ¿no? Si esto era un problema. ¿Qué nota ha sacado tu hija en la selectividad? Un 8, pues entiendo que no ha sido un problema, si no, no hubiera sacado un 8, ¿no? Nos venía otra madre que decía que su hija había estado su hijo había estado todo el verano jugando y que por eso había cateado y nos dábamos cuenta que había tenido un efecto porque el mismo chaval lo reconocía, ¿no? Pues eso ha sido un problema y no se ha controlado a tiempo, ¿no? Nos venía otra madre, y lo digo con todo el respeto, que venía a decir algo así como que mi hija la ha cateado absolutamente todo. Digo, ya señora, pero es que su hijo antes de existir el móvil ya lo cateaba absolutamente todo, ¿no? En este sentido, o sea, el problema no era del teléfono móvil, sino probablemente el problema era otro en este sentido, ¿no? ¿Qué nos está diciendo los estudios? Pues más o menos lo que estaba diciendo, ¿no?
Y que fijaros que a veces hay una lectura, muchas veces adulta, sobre el uso que están haciendo los chavales, ¿no? En la universidad, por ejemplo, los profesores estamos en cada claustro, que es que estamos dando clase y los chavales están con el móvil y no nos están prestando atención, pero muchas veces si nos miráramos como espejo de muchas cosas que nosotros estamos haciendo, nos daríamos cuenta que muchas cosas que estamos criticando también las estamos haciendo, ¿no? Y que muchas veces estamos hablando del uso problemático de adolescentes o jóvenes, pero quien ha hecho grandes cagadas en esta sociedad precisamente por los usos adultos de las TIC no son precisamente los chavales, ¿no? Y si no, hacemos precisamente algunas lecturas relativas a algunos ejemplos, ¿no? Como en principio algunos sí que defienden la multitarea cuando están hablando de ellos, ¿no? Lo que decía de los ritmos, esto ha avanzado en ritmo inmenso, ¿no? Cada minuto en el mundo. Fijaros, Twitter, Facebook publica 40.000 posts, 1,8 millones de me gustas, YouTube se sube 3 días de vídeo por cada minuto que pasa, es espectacular, ¿vale? Facebook tiene casi 1 de cada 8 usuarios del planeta registrados, con todo lo que ello conlleva, teniendo en cuenta que no está activo en la China. WhatsApp ya está moviendo más de 500 millones de usuarios diarios. Instagram, los que trabajamos con adolescentes y jóvenes, es la plataforma actual de uso paradigmático de la adolescencia. Fijaros un detalle, es aparte muy bonito, porque cuando tú comparas algunos Instagram adultos con algunos Instagrams adolescentes, te das cuenta que el adolescente se tiende a mirar mucho hacia él mismo, ¿no? El exceso del selfie, ¿no? De haga una cosa, me haga una foto, con la típica frase poética debajo, ¿no? Que le hemos sacado de Google o de alguna canción de Melendi, ¿no? Si tienes un poco de mal gusto. Y te das cuenta que muchos adultos lo que hacemos es exactamente lo mismo, pero mirando hacia afuera. Y ahora vengo aquí, veo el CaixaForum, pues pongo una foto, le pongo el sol y encima pongo debajo hashtags para que me los voten. Descubre Madrid y estas chorradas, ¿no? Pero en todo caso, lo que buscamos básicamente son dos cosas. Uno, reconocimiento en forma de corazoncito, que si fijáis Twitter también lo ha incorporado esta semana, ¿no? En vez de la estrella. Y dos, el proyectarnos, ¿no? Y este es uno de los elementos importantes, ¿no? Porque, habrían otros temas que serían juegos. Fijaros, los juegos más jugados actualmente, el Call of Duty, el GTA V, juegos online que presentan muchos, quiero decir, son los juegos más presentes, ¿no? Pero en este tema, volviendo a Instagram, hay un elemento importante también que sería interesante, que cómo los chavales, y no tan chavales, están construyendo su identidad digital, ¿no? Que es una identidad digital que, como todas las identidades adolescentes y jóvenes, se caracterizan básicamente por tres cosas. Son identidades múltiples, no solo soy estudiante, no solo soy chaval, no solo soy trabajador, no solo soy aficionado a la bicicleta. Provisionales, hoy soy esto, pero mañana a lo mejor cambio, por lo tanto tengámoslo presente. Y en tercer lugar, que se construyen desde la relación, desde la interacción en este sentido, ¿no? Hay una definición muy bonita de Jaume Funes en relación a cómo los chavales construyen su identidad en la red, que básicamente se centra entre estos dos aspectos, ¿no? ¿Para qué usan los chavales las redes sociales? Básicamente para dos cuestiones: construir identidad y, en segundo lugar, buscar y construir la relación en este sentido, ¿no? Algunas reflexiones que a mí me vienen de todo lo que hemos estudiado y de que pueden servir para el debate, ¿no? Obviamente la adolescencia, por esta propia definición, es una pieza que encaja perfectamente en este contexto digital. En todo caso, es cómo nosotros también hacemos encajar esta pieza, ¿no? ¿Qué podemos o cómo podemos usar la digitalidad para construir relatos vitales? Y más con chavales, ¿no? Que muchas veces también les resultan útiles para gestionar sus dificultades, ¿no? Yo me encuentro que muchos chavales que yo llevo, que son chavales del sistema protector o que están pasando por momentos de malestar vital, para ellos Facebook, para ellos Instagram, para ellos tal, también es una manera de relatar lo que les está pasando, ¿no? Y muchas veces nosotros no lo estamos entendiendo desde esta perspectiva. Creo que la reflexión es interesante, ¿no? La identidad digital como una manera nueva de presentarte al mundo. No eres si no apareces, y esto tenemos que tenerlo claro, ¿no? Nosotros venimos de una época que era aquello de decir, hemos estado creados por el modelo de trabajo, ahora altamente cuestionado, a no ser que la garantía juvenil funcione, pero es siempre y cuando tengas papeles, por cierto, tengo trabajo, perdonad, es que yo también trabajo de educador de chavales y algunas circunstancias a veces me hacen gracia. El tema de tengo trabajo, lo existo, ¿no? Pese a que probablemente podríamos defender el modelo actual como niego todo lo existo, ¿no? Pero básicamente el entender la identidad digital, ¿no? El fenómeno este que ahora está tan de moda en el contexto adolescente y joven, de los swaggers, de los popus y de todas estas historias, no sé si, pero, ¿vale? No es tan importante a lo mejor que trabajemos depende de qué tema, sino como no es tan importante la cantidad de gente que te sigue, sino la calidad de gente que sigue, y no es tan importante el que estés en la red, sino el por qué estás en la red y cómo, entre comillas, apareces en la red, ¿no? Obviamente son identidades que se acaban fusionando con las que ya existen. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo empecé a trabajar,
pues iba a los colegios, iba tal, pues si tienes un problema me llamas, me envías un mail, tal, pero cada vez más los chavales, entre comillas, lo que te están viniendo a buscar es a tus redes sociales. Yo siempre digo lo mismo, que esto no obligo a nadie, al contrario, yo uso mi red personal de Facebook para contestar muchas dudas, para quedar con muchos chavales o para gestionar muchos conflictos. Y una cosa interesante que nos decía este estudio era que cuando les preguntábamos en un contexto territorio dónde nos conocían, ojo, dónde nos conocían, ¿a quién irías a buscar si tuvieras este problema con los porros o con la hierba? Ellos decían al Jordi, el Jordi soy yo. Y cuando les pedías cómo contactarías con el Jordi, te decían desde su perfil, ¿no? Y el Jordi, cuando se había creado un perfil que era Jordi Drogas, por decir algo, ¿no?, se daba cuenta que los chavales lo que iban a buscar era al Jordi Bernabéu. Dicho de otro modo, los chavales van a buscar a la persona, no al servicio, en este sentido. Y una cosa interesante era que los chavales nos decían algo así como, si tú me dejas meter en tu vida, sobre todo que no sea para espiarme. Dicho de otro modo, nosotros creamos aquel concepto del adulto positivo, ¿no? ¿Qué es un adulto positivo? Aquel que se introduce en mi vida, pero yo también sé de la suya, ¿no? Por lo tanto, también es interesante que los adultos estemos participando de manera activa viendo cosas, ¿no? Hay gente que dice, es que no tienen que saber que tengo hijos. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué problema hay? Más cuando en el 2015 se sabe absolutamente todo. Al contrario, yo no es que esté aquí poniendo foto, al contrario, yo soy de los que pongo muy pocas fotos de mis hijas, pero me estoy encontrando que precisamente bonitos momentos con chavales que yo llevo ha sido cuando colgan fotos de mis hijas que me han dicho qué guapas o qué guay o cómo mola o cómo no sé qué, como tal. Buscan también el contexto cotidiano en este sentido, ¿no? Cuando estábamos haciendo este estudio, ahora no, muchos chavales habían pasado de Facebook a Instagram o de Facebook a Twitter, ¿no? Y les preguntábamos qué es lo que había provocado este movimiento migratorio digital, ¿no? Ellos te decían que es que me he pasado a Twitter porque mi padre se ha puesto en Facebook, ¿no? O sea, de alguna manera me he ido a Twitter en el momento que el centro, en el momento que mi adulto de referencia me ha pedido una petición de amistad, ¿no? ¿Esto qué provocó? Dos cosas. Una, o que dejo de usar Facebook, o que me creo un perfil falseado de Facebook o con otro nombre y ahí hago todo lo gamberro que no hago en el formal, ¿no? Dicho de otro modo, ojo con meternos solo para espiar, sino que una de las finalidades también es meternos, entre comillas, para construir, ¿no? Pasa que esto pone sobre la mesa o nos sitúa en algunas contradicciones o en algunas tensiones, contradicciones, que no estamos acostumbrados, ¿no?, sobre los cambios que esto nos propone nuestra lógica profesional. Ojo que yo siempre defiendo lo mismo. Hay educadores que no tienen intención de trabajar con las redes sociales y me parece perfecto y pueden ser unos educadores cojonudos, siempre y cuando no nieguen a otros no usarlo. ¿Me explico? O sea, que cada uno se siente cómodo con lo suyo, pero que no niegue la flexibilidad de que otro los pueda usar. Yo me he encontrado con compañeros de trabajo alguna cosa así como decir, es que tú eres enrollado porque lo usas. Yo no te estoy pidiendo que tú lo uses, solo pido que respetes que yo lo pueda usar. ¿Correcto? Y esto es una cosa que no a veces se tiene claro en algunos contextos, ¿no? Pero que no nos olvidemos que cualquier lógica de trabajo socioeducativo, sea en el contexto físico o en el contexto digital, lo que nos interesa es plantearnos qué sentido tiene nuestra figura profesional, cómo construimos figuras profesionales adultas, sensatas, útiles, próximas y simpáticas en la vida de los jóvenes para que también nos tengan un poco de accesibilidad, ¿no? El reto no solo es, entre comillas, adaptarse a estas nuevas categorías tecnológicas, sino adaptarse a todos los cambios, ¿no?, que nos están provocando estas categorías tecnológicas, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde acaba nuestro horario de trabajo? ¿Dónde empieza, entre comillas, para que me entendáis, mi vida personal y mi vida profesional? ¿Dónde empieza mis horarios y mi disponibilidad? Por ejemplo, una cosa que yo siempre trabajo es que esté conectado no quiere decir que esté disponible, ¿no? Cuestiones vinculadas básicamente a este tipo, ¿no? Algunas ideas yo esto lo estaba haciendo mientras escuchaba algunas cuestiones, ¿eh? Algunas ideas relativas a los chavales y a los profesionales que trabajamos con chavales y chavalas con alguna dificultad social. El problema no es cómo estemos, sino el problema es para qué estemos. Y como educadores en la red, si estamos también es para acompañar socioeducativamente como podríamos estar en otro contexto, ¿no? No me malinterpretéis porque puede parecer un poco demagogo, pero muchas veces estas resistencias al cambio puede ser que nos estemos alejando de verdaderas situaciones que podemos atender desde otras lógicas, ¿no? Y que muchas veces el miedo que nos dan algunas formas suyas de presentarse no concretan o no corresponden con lo que sean sus propias expresiones, ¿no? Otro tema sería conectividad, lo que decía, no quiere decir estar siempre disponible, pero sí que nos obliga a pensar qué tipo de relación establecemos en estos contextos, ¿no? Yo trabajara como educador o psicólogo, os
pondría muchísimos mensajes, ¿no?, que puedes recibir de chavales que en situación de crisis, y este caso es, por ejemplo, un chaval extutelado, ¿no?, que no consiguió un piso del PLA, que se llama en Cataluña, y acabó ocupando, ¿no? Como, hostia, Jordi, me han quitado el piso, estoy en la calle, ¿qué coño hago yo? ¿A quién fue a buscar? A la persona que tenía de referencia en su canal más fácil de referencia. Lo que pasa es que si os fijáis en las horas, a lo mejor eran horas en que yo no estaba ni trabajando, en qué tal. La disponibilidad a contestarle, creo que como todo es la disponibilidad profesional a lo que uno quiere llegar en este sentido. Yo no digo a nadie que se tenga que contestar, pero si yo estoy dispuesto a hacerlo, que no podía ser tal, ¿no? Por ejemplo, este es un caso muy curioso que nos pasó con otro educador, ¿no? Está en catalán, pero os lo traduzco. Necesito una cosa que le diste a Sergio, ¿qué le di a Sergio? Dice, condones, ¿no? Dice, hostia, tío, yo estoy de vacaciones, vuelvo en septiembre, ¿y cuándo follas? Dice, de aquí 2 semanas, por favor, tráemelos, no sé qué, no sé cuándo. Y bueno, yo ya me tal, ¿no? Perdoneu, ¿eh? ¿No? Pero bueno, ¿qué nos dicen los estudios más básicos sobre cómo los chavales construyen identidad? Pues cosas interesantes. Fijaros que los primeros estudios sobre temas digitales eran estudios que se basaban en aplicaciones, en juegos o en programas de cuando empezó a aparecer por el contexto de Internet. No sé si os acordáis de aquellas aplicaciones tipo Second Life, ¿no? Y en aquel momento Second Life sí que era una especie de plataforma donde tú desarrollabas una especie de avatar paralelo a tu vida, ¿no? Y ahí podías hacer un poquillo lo que te daba la gana, ¿no? Pero nos damos cuenta que cada vez más las redes sociales lo que han hecho es complementar lo que somos nosotros. Lo que nos están diciendo los estudios es precisamente quien está haciendo un uso problemático de las redes sociales son aquellas personas que lo que están falseando son sus perfiles. Dicho de otro modo, yo soy un tío hipertímido y en las redes sociales soy una persona que te cagas. O yo que llevo muchas chavalas también de protección, chavalas que a lo mejor tienen muchísimos problemas de inseguridad, de narrar lo que les está pasando en la vida, de vincularse positivamente a la gente, de imaginarse incluso un futuro en positivo, que cuando los ves, por ejemplo, depende de qué fotos en Instagram o en el Facebook, te das cuenta que principalmente no son así, ¿no? En este sentido, Paula Sevilla, que es esta autora brasileña que conceptualizó este concepto de extimidad, ¿no?, como proceso inverso a la intimidad, dice algo así como que las redes sociales permiten un efecto autobiografía a las personas, constructores de su propio yo, ¿no? Ojo que un conjunto de yo no necesariamente es comunidad, ¿eh? La lógica adulta también nos obliga a pensar cómo construimos comunidad. Pero dice algo así como que la persona es autor de su narración, propio narrador y a la vez personaje, ¿no? Se autolegitiman en función de lo que dice, ¿no? Es un poco esta espectacularidad que ella dice del yo, que lo cuestionamos mucho en adolescentes, pero si lo vemos en adultos cada vez también lo estamos haciendo absolutamente más, ¿no? Yo no sé, pero en mi quinta, que estamos alrededor de los 36, 37 años, no hay nada más pesado que te pasen dos cosas, que es que un amigo tuyo tenga un hijo, ¿no? Porque vas a ver que todo el Facebook y el WhatsApp va a estar todo el día enviando fotos del tema, o segunda cuestión es que te metan en un grupo de WhatsApp de alguna chorrada, ¿no? En este sentido, o sea, y que encima si te marchas quedas como un borde o como un tal, ¿no? De hecho, una cosa curiosa, las demandas que nosotros nos tocó atender en el contexto adolescente o joven el año pasado, más centrado en secundaria, pero bueno, para que me entendáis la idea, no resultaba tanto contextos problemáticos en grupos de WhatsApp en los chavales, sino precisamente los directores de escuela lo que decían es ven a hablar de los grupos de WhatsApp de los padres porque nos están montando unos pollos que no veas, ¿no? En este sentido, y de un pequeño problema se ha acabado convirtiendo en una gran película, ¿no? Algo así como los estudios lo que están diciendo es que la vida offline tiene una buena correspondencia con la vida online y precisamente quien está haciendo un uso problemático, ¿no?, es quien está usando la vida online para plantear un perfil altamente falseado, ¿no? Es una pregunta interesante. ¿Realmente nos estamos presentando como nos somos o como queramos que nos vean, ¿no? Buscar el equilibrio probablemente quiere hacer un uso relativamente interesante, ¿no? Claro, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Lo que decía antes de sus expresiones y nuestros malestares. Muchas de las chavales o chavales con los que yo trabajo, cuando tú te pones en sus perfiles de Instagram, etcétera, pues te das cuenta que son fotos que alguien con malas intenciones, pues se podría poner las botas o que muchas veces, depende de qué cosas, serían susceptibles de poderlo hablar, ¿no? Pero que muchas veces, cuando les sacas estos temas, muchos te responden diciendo que lo han colgado sabiendo que lo quieren colgar y que esto también nos obliga a pensar muchas veces cómo hablamos del tema de las consecuencias, cómo gestionamos aspectos como lo que a mí me preocupa no es lo que a ti te preocupa, etcétera, 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 ¿no? Esto fue una revuelta ciudadana social que tuvimos de jóvenes descontentos con la transformación del orden social en Barcelona, bueno, Ocupas. El tema era que
que era el fenómeno Cambias, ¿no? Con unas fotos, ¿no? que más impacto tuvo en toda la época Cambias, pues estas dos turistas haciéndose un selfie, ¿no? Como los que se hicieron en San Fermín, etcétera, ¿no? Yo que vengo de la Cataluña central, vivo en Vic, por ejemplo, en un colegio de Vic se puso muy, aunque ponga Ripoll, es temperatura yo, el caso de una chavala que creo que es interesante el caso, porque nos permite también hacer una lectura positiva, que se hizo muy famosa, porque es una chavala de estas que hace youtubers, esto de los youtubers y los covers, que es estas personas que se hacen famosas en el marco de YouTube por hacer cosas, ¿no? Esta hacía covers, que era que tocaba instrumentos o cantaba encima de canciones. Se hizo muy famosa porque era una chavala de 18, 19 años, ¿no? Que tocaba muy bien el bajo y tocó una canción en un YouTube de Jamiroquai, y esta chavala durante un año ha sido la bajista oficial de Jamiroquai alrededor del mundo con 18 años, porque Jamiroquai la vio en el YouTube de casualidad, le gustó y la contrató, ¿no? Nosotros nos sirven ejemplos de este tipo para vender alguna cosa así como sí, es cierto, un mal perfil de Facebook te la puede liar, pero una buena gestión de las redes sociales también te puede ayudar a tener oportunidades que antes hubieran sido extremadamente impensables en este sentido, ¿no? Otras cosas interesantes, que nos están diciendo muchos estudios también, que los adolescentes fusionan el mundo virtual con el mundo físico. Dejemos de hablar de mundo real y mundo virtual. En todo caso, hablemos de mundo online o mundo offline, de mundo digital y mundo físico, de mundo presencial y mundo virtual. Yo qué sé, pero que dejemos de pensar de como dos entidades paralelas. Lo que tengo o lo que digo en el grupo de WhatsApp de la clase, obviamente luego en clase me lo voy a comer, ¿no? Un poco todas estas cuestiones. O lo que diga a fulanitas, que luego también me lo voy a comer, ¿no? Una cosa muy curiosa cuando hablas con los chavales son aquellas cuestiones de que muchas veces decimos o usamos el WhatsApp para decir cosas que en el cara a cara no diríamos, ¿no? Y lo que tienes que trabajar precisamente no es lo que dices, sino las consecuencias o el por qué lo dices, ¿no? Muchos chavales dicen que te pidan salir, ¿no? por WhatsApp, ¿no? Y bueno, y si te dicen que no, también tal, dicen, no, pones que es broma y punto, ¿no? En este sentido, o cosas de este tipo, ¿no? También podemos hacer el efecto espejo. Mira, a ti te han pedido por salir por WhatsApp, pero a mí me han dejado, y es cierto, por WhatsApp, que también es bastante frustrante. En este sentido no estamos hablando de chavales, ¿no? Otro de los elementos importantes, cuando hablábamos con chavales, era el tema de qué tipo de uso estaban haciendo. Porque, por ejemplo, decíamos, ¿cuánto tiempo te miras mirando YouTube? Yo qué sé, 3 horas al día. ¿Cuántos vídeos has subido o has producido tú en YouTube alguna vez en la vida? Ninguno. Dicho de otro modo, se consume muchísima información, pero se produce muy poca. ¿Cuántas veces has subido un contenido en blog? ¿O cuántas veces has no sé qué? O sea, hay chavales que lo hacen mucho, pero la mayoría de chavales no lo hacen. Dicho de otro modo, es obligación nuestra también el enseñar a utilizar usos complejos, ir mucho más allá de tener un perfil de Facebook o de ver un vídeo en YouTube. De hecho, YouTube tiene los 50 productos más vistos de la vida audiovisual del mundo, pero si tú miras los 50 vídeos más vistos, 49 son vídeos musicales tipo Gangnam Style, Enrique Iglesias y tal. O sea, estamos haciendo absolutamente lo mismo. El uso complejo no es precisamente, bueno, si alguien entiende una persona compleja Enrique Iglesias, lo podemos discutir, pero quiero decir que estamos haciendo precisamente lo de siempre, ¿vale? Por lo tanto, reflexión o exigencia adulta también el ayudar a hacer estos usos complejos. Ya que a veces te encuentras algunas frases adultas que dicen algo así como los chavales saben más que yo. Ojo, no confundamos estar más tiempo o moverte más ágilmente con saber más que tú. Esto es como cuando a mí me decían, ven tú a hablar de drogas, que yo de drogas no sé. Vale, pero tú también transmites otros valores que aunque no sepas de drogas, la responsabilidad no solo se aplica a las drogas, el sentido común no solo se aplica a las drogas, o la autonomía tampoco se aplica a las drogas. No necesariamente estar más horas delante del móvil quiere decir saber hacer un uso más complejo. Y si no enseñamos a los chavales a hacer usos complejos en relación a privacidad, a creación de páginas en Facebook, no lo va a enseñar nadie. Y esto también es un tema, bueno, sí, lo va a enseñar Facebook con otras finalidades, que este es el otro problema, ¿no? Lo que decía de alguna manera es cómo también, ¿no?, usar todas estas arquitecturas digitales de colaboración y participación, que aparte no es que solo sean más baratas, sino que tienen unas finalidades que pueden ser exponencialmente muy útiles, ¿no?, para precisamente trabajar esto, ¿no? Otra lógica que sería interesante tener presente, que muchas veces no se tiene, ¿no?, el concepto de gratuidad en el tema de Internet en relación a los usos. Cuando tú trabajas con chavales o jóvenes, ¿qué implica en este sentido tener perfil en la red social? Muchos chavales no saben, bueno, y adultos tampoco, qué implicaciones tenemos cuando nosotros nos creamos un perfil de WhatsApp, de Facebook, de etcétera, o tal, ¿no? Por ejemplo, ahora que fue el Mobile World Congress este último año en Cataluña, y parecía que teníamos a los dos grandes filántropos del mundo, que es el señor Google y el señor Facebook, viniendo a explicar que querían traernos Internet a todo el mundo, no nos olvidemos que si querían tener Internet a todo el mundo era porque también así tendríamos controlados a todo el mundo en cuanto a datos, en cuanto a historias, en cuanto a modos de vida, que eso también, la reflexión de que estamos usando herramientas que son gratuitas
que no nos valen absolutamente un euro, pero que en cambio están produciendo millones de dinero, también tiene una reflexión que sería interesante poder trabajar, ¿no? Toda esta idea del capitalismo de las necesidades, de qué implica la privacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día le ponía como ejemplo a un chaval que fijaros que este es mi perfil de Facebook y debajo sale la típica estación meteorológica, Oregon Scientific, ¿no? Que es precisamente lo que me regalaron mis hermanos el otro día que fue mi cumpleaños, ¿no? Porque en el grupo de WhatsApp mi hermano me pidió que quería, ¿no? Por ejemplo, trabajar con chavales, ¿por qué WhatsApp compra por 15.000 millones de dólares Facebook a cambio de... ¿Por qué Facebook compra WhatsApp a cambio de nada? ¿Por qué Instagram también es comprado a cambio de nada? Todo lo que se cuelga que pasa, etcétera, 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 son reflexiones que desde lo adulto podemos utilizar. Y más con chavales que a los 18 años, y con todo respeto, muchas veces están muy solos, depende de qué personas les acompañen en la reflexión sobre estos usos, ¿no? España es el primer país del mundo que reconoce lo que se llama headhunters o reclutadores de personal, que muchas veces lo que mira antes del currículum vitae es precisamente tu perfil en las redes sociales en este sentido, ¿no? Y si miramos muchas de estas cosas nos daremos cuenta que voy a ir un poco rápido, ¿no? Pero un poco sería el concepto este de cómo también aprender a utilizar el móvil como herramienta pedagógica, como herramienta que en un momento dado también nos puede traer, obviamente, espacios, ¿no? Y también esta idea, ¿no?, de que una de las bonitas cosas de que nos ha proporcionado Internet es este repensar o estas nuevas lógicas también de movernos en comunidad. A mí me encantó lo que pasó en la última huelga general, no sé si conocéis el caso este, yo lo viví desde Cataluña, pero lo viví online, ¿no? Me pareció, porque aparte lo viví en directo y pensé, hostia, qué tomadura de pelo a la vez, qué correcto, ¿no? Que en la última huelga general hubo el follón famoso con lo de las farolas en algunos ayuntamientos, no sé si os acordáis o sabéis de este tema, pero alguna gente se quejó en Twitter, en Facebook, etcétera, que la última huelga general, depende de qué horas del mediodía, estaban encendidas el iluminado público, ¿no? En este sentido, en algunas ciudades, ¿no? Y salieron representantes políticos diciendo que esto era una mentira tremenda, ¿no? En este sentido. Y había gente que decía, bueno, yo esto lo estoy viendo, lo no sé qué, lo que tal, ¿no? Y un profesor de un instituto de la Comunidad de Madrid hizo salir a sus alumnos a la calle y dijo, bueno, pues hacer una foto con el móvil del acceso y colgarla con el hashtag, ¿no? Nos encontraron que había bastantes farolas encendidas, ¿no?, en su contexto. Y te das cuenta de las lógicas políticas, ¿no? Y decían alguna cosa así como que, no, esto no es verdad. Y los chavales decían, bueno, pero si lo estoy grabando yo y lo estoy subiendo, ¿no? Hay una frase muy bonita de Giddens, ¿no?, que dice algo así como que hay mucha gente, sobre todo de altas esferas, que no se ha dado cuenta que las redes sociales también han ayudado un poco a regular las relaciones de control y que por primera vez nos movemos en espacios de control relativamente parecidos. Y esto también es muy interesante, ¿no? Otro también es el analfabetismo digital en buen sentido de los términos, no solo en que no me sé conectar, sino para qué sirve este tema, ¿no? Yo cuando vi a la alcaldesa diciendo alguna cosa así, como piden para ayuda para comer y resulta que tienen Twitter que cuesta dinero, a mí a veces en algunos comentarios pensaba que si esto era una tomadura de pelo, ¿no? Fijaros que tengo un compañero que es sociólogo que investiga en el Ayuntamiento de Barcelona el tema de los sin techo, ¿no? Y una cosa súper curiosa que me explicaba era como una de las, o sea, cuando le preguntaban a un sin techo de Barcelona qué es de lo último que estabas dispuesto a renunciar, decía que su teléfono móvil, ¿no? Y como cuando preguntabas a una persona en la calle, ¿qué piensas de esto?, decías que encima tienen teléfono móvil y están pidiendo, ¿no? Y no entendían el sentido que le daba a una persona con muchas dificultades el teléfono móvil. Es mi única manera de estar conectado con el mundo, que mi hijo a lo mejor me llama 4 veces, cuando el del CAP me dice ven a buscar la receta, cuando no sé qué está la metadona, cuando está tal, y ¿por qué no puedo tener, no? De hecho, los nuevos indicadores cualitativos de lo que se considera pobreza, más allá del 60%, la AROPE, etcétera, entiende el teléfono móvil como un bien de necesidad en este sentido, ¿no? Yo, de hecho, en mi casa tuve una discusión curiosa con una vecina, ¿no?, porque me decía, ¿has visto a esa persona que pide en la puerta del Mercadona? Tiene móvil, ¿no? Digo, sí, tiene móvil, y que pues que no pida y que primero quite la cuota, ¿no? Digo, ¿quién eres tú para decidir lo que la otra gente puede hacer o no con el dinero que tal? Obviamente todas las lógicas, fijaros, relativas a esto que se llama nueva política, no hubieran sido nuevas políticas sin redes sociales. Y para acabar, y ahora sí ya estoy, ¿no?, desde una perspectiva educativa, con chavales, independientemente de su condición social, económica, de dónde vienen o a dónde van, ¿no?, cuáles serían aquellos contenidos que serían interesantes trabajar, ¿no? En primer lugar, la identidad digital, por todo lo que hemos hablado, no solo es una vertiente negativa, ¿no?, el cómo nos relacionamos y relacionarnos de una manera sana, el cómo gestionamos el tema de la adicción o la sobreutilización, cómo también ayudamos a tener una visión crítica sobre qué pasa con nuestros datos y bueno, todo lo que publiquemos online, ¿no?, y cómo también entender
estos espacios de relación para construir comunidad, espacios de relación que va más allá como una suma de yos o como una suma de fotos de perfil, ¿no? A mí me gusta mucho hacer esto que voy a hacer ahora, que es hacer una pequeña traslación. No sé si conocéis este libro de Funes, de 9 ideas para educar a la adolescencia y juventud, donde él acaba haciendo una especie de decálogo, ¿no?, sobre algunos aspectos relativos a la intervención con adolescentes y jóvenes, ¿no? Si la tradujéramos así un pelín rápido a nivel digital, nos daríamos cuenta muchas veces que podríamos estar hablando de lo mismo en espacios totalmente online, ¿no? Observar activamente, es decir, cómo como profesionales entramos en este mundo y somos capaces también de observar qué es lo que está ya pasando, no solo desde el estigma, ¿no? Una de las cosas que nosotros nos propusimos como servicio de salud era cómo abordamos un mensaje sobre el tema de las TIC que sea normalizador, que no estigmatice, y dos, que no reproduzca señales de alarma, ¿no? Cómo compartir perfiles con adolescentes y jóvenes. No, el educador de calle tiene que estar en la calle. ¿Tiene que haber un educador en la red? Probablemente no. Probablemente lo que tiene que haber es un educador polivalente que se sepa mover en diferentes contextos, porque son espacios complementarios, no paralelos, ¿no? No entremos en esto, que ahora todo pasa por hacer concursos de YouTube, de cortos y de consultorías online, ¿no? Desarrollar normativas de uso razonables y posibles, en este sentido, ¿no?, que vayan más allá de no se puede porque la institución supra nuestra no nos deja. Enfatizar también aquellos usos positivos que están haciendo los chavales, que son muchos, ¿no? Trabajar la identidad digital y las diferentes identidades y cómo se complementan y sus posibles consecuencias. Cómo convivir también en la red, ¿no? El otro día con un profesor hicimos una cosa, un profesor motivado, ¿eh? Hizo una cosa curiosa, que era que he creado un grupo de WhatsApp de la clase, ¿no? Y otros compañeros le decían, bueno, pero las gamberradas ahí no te las van a decir, y bueno, pero al menos que vean un grupo que se usa para una buena práctica, y luego que se metan las gamberradas que quieran, pero al menos también que vean espacios de relación sana en este contexto, ¿no? Otro, por ejemplo, profesor, que hicimos una experiencia que yo la valoré muy positiva y nos enseñó mucho, no, porque había un instituto en Granollers el año pasado que había tenido un conflicto tenía un conflicto previo a si dejar llevar el móvil o no en el viaje fin de curso de cuarto de ESO por el tema de las fotografías, ¿no? Claro, estamos en un mundo bastante extraño, o sea, no me malinterpretéis, y vosotros todavía más, pero para que un chaval vaya al colegio, vaya no sé qué, o pueda aparecer, entre comillas, filmado en cualquier sitio, necesitamos 2 o 3, ¿no?, justificaciones, los padres, los educadores y tal, que puedan aparecer grabados, filmados, etcétera, incluso para boletines de la escuela, boletines de los programas de cualificación profesional, etcétera, tal, ¿no? En cambio aquí los chavales están grabando, nos estamos grabando entre todos, colgando fotos y nadie está diciendo nada, ¿no? El profesor me decía, estoy aquí recogiendo 100 firmas de padres para ir al viaje fin de curso, cuando todos se van a hacer fotos con Instagram, las van a colgar y nadie va a hacer absolutamente nada, ¿no? Y transformamos el problema, porque la mitad del claustro lo que quería, pues no sé, al móvil y punto, cosa bastante irreal, en alguna cosa decir, vamos a también trabajar lo que es la mirada social o el uso complejo, ¿no? Y hicimos una propuesta a los chavales, que era un concurso que consistía en, creamos un hashtag del viaje fin de curso, imaginaos Viacha Pia 2014, ¿no? Y era alguna cosa así, ¿no? Como decir, puedes usar el Instagram, pero vamos a premiar la foto más bonita y le vamos a dar criterios. El problema es que el no acompañar es no dar criterios. ¿Qué criterios? Si te haces un selfie tienes que aparecer con más gente y con alguna cosa detrás que sea cultural, artística, que te motive, el no sé qué, no sé cuántos, etcétera. Y la que gane, tal, ¿no? Y una cosa súper curiosa que decían los chavales era, guay, pero yo no lo cuelgo en mi Instagram, ¿no? ¿Cómo que no lo cuelgas en Instagram? No, porque de alguna manera es manchar la reputación. Esto me lo haces poner tú, no es lo que yo pongo. Y nos ayudó a pensar muchísimo. Nos ayudó a pensar muchísimo, ¿no? Del valor que ellos le daban, aspectos que a lo mejor nosotros lo entendíamos diferente en este sentido, ¿no? Obviamente, trabajar aquellas pautas que sobre todo implican usos más seguros, trabajar con aquellas personas que vemos que quizás tienen más riesgo, ¿no?, de detección de adicción. Sobre todo hay 2 elementos. Yo estoy trabajando con 2 centros de menores en Granollers porque están en la zona y porque hay muy buena relación, que a mí me están preocupando, sobre todo aquellos chavales que ya se ve que hay una dificultad relacional de base y que cuando descubren Internet hacen usos bastante bestias, sobre todo aquellos chavales con alguna discapacidad intelectual que lo que están haciendo básicamente cuando descubren Internet es todas aquellas dificultades muchas veces que tienen de socialización, pues trabajarlas con otras plataformas, en este caso digitales, ¿no? O por ejemplo, ¿no?, chavales que a lo mejor están en sistema de protección, con órdenes de alejamiento, con historias o tal, cómo trabajar aspectos como, lo siento, pero a lo mejor no puedes tener Facebook por esta circunstancia, por esta, más allá no puedes tener porque estás en una situación de este tipo, ¿no? Obviamente presentar un discurso crítico alrededor de temas como privacidad, datos y derechos, y en definitiva, como todo, pues transmitir una idea de responsabilidad. Estamos ante un tema que te puede generar muchas ventajas, a la vez muchos problemas, por lo tanto disfruta las ventajas, moderación,
está muy bien utilizarlo, pero mira también alrededor, no siempre hace falta mirar a Google, ¿no? Y prudencia, pues a veces hay usos que te pueden traer problemas, ¿no? Hay una frase muy bonita de un tecnólogo, yo no me considero tecnólogo importante, que es Alan Kay, que fue una de las personas que inventó las primeras pantallas digitales, etcétera, ¿no? Que decía alguna cosa así como la mejor manera de predecir lo que está pasando en el futuro es construirlo y construirlo juntos y no esperar a que nos llegue. Y hay una frase muy también conocida de un periodista ya fallecido catalán, ¿no? que es Ramon Barnils, que dice algo así como que, entre comillas, tan muerto es el que muere ahogado como tan muerto es el que muere de sed. O sea, que muchas veces la resistencia al cambio, no me malinterpretéis, lo que genera es distanciamiento con el objeto de enfoque, ¿no? Yo lo dejaría aquí, disculpar si he ido un poco rápido o no, entre comillas, sea... No sé si tenía que ver con el encargo que se me había hecho. Si es así, perfecto, y si no, mil disculpas. En todo caso, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y que vaya muy bien todo. Gracias. Muchas gracias, Jordi. Sí que hablabas rápido y has dado mucho contenido, con lo cual luego con el descanso iremos asimilando todo lo que nos has contado. Abrimos ahora el turno de preguntas, comentarios, reflexiones, así que la persona encargada del micro sí puede volver a hacer la función de ir pasando el micro con las preguntas. Y los que intervengáis, por favor, si decís vuestro nombre y la entidad de donde sois, así también vamos identificando entidades participantes. Hay una pregunta aquí delante, Jenny. Llevas tú el micro, ¿no? Aquí en la quinta fila. Hola, buenos días. Pep, de Nazaret, de Mallorca. Dos preguntas para hacerte. Bueno, genial, creo la presentación ha sido muy guay. Creo que es mucho contenido que muchas veces desconocemos a nivel práctico. Pero me han surgido dos dudas, una de carácter personal tuyo, laboral, más que personal, y otra a nivel práctico para nosotros. La primera, sí que me interesaría saber, a nivel de día a día, cuando viene un padre, un educador con el problema de un menor, tu trabajo o tu función es más intervenir directamente con ellos o derivas a algún servicio más adaptado o bueno, haces algún tipo de intervención. Y la segunda es, vale, queda claro lo de las nuevas tecnologías, queda claro que hay que trabajarlo y los puntos que hay que trabajar, pero cuando tenemos centros de tutelados o tutelados con más de uno, con mucho trabajo por hacer y encima vemos problemáticas de ese tipo, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel real con todo esto? Imagino que no hay una varita mágica, que no hay la solución perfecta, pero una o dos pautas para qué hacer cuando nos pasa esto, porque a veces nos vemos superados por el problema de, no sé si adicción o es más bien lo que decías tú, cómo usan estas nuevas tecnologías y los problemas que le acarrea esto a los niños. Hacemos un par de preguntas seguidas y así contestamos. ¿Alguna más? Venga, aquí delante también. Hola, bueno, a mí también me ha gustado mucho la presentación, creo que es muy sensata, sobre todo en la línea de poder conectarnos con todo lo que se está desarrollando y no quedarnos detrás, ¿no? Y no me extraña que hayas planteado a Jaume Funes varias veces, lo comparto totalmente. Ha sido muy deprisa y lo siento, yo ya no sabía si era mi cerebro ya un poco mayor o qué, pero cantidad de cosas que has dicho me hubiera gustado detenerme más en ellas. Y de un montón de interrogantes que me has creado, que eso creo que es bueno, uno muy concreto con respecto a la educación formal y los chicos, y su nuevo mundo y este mundo que todos compartimos y ellos como expertos. Y la brecha que yo creo que la educación formal tiene en cuanto, me ha llamado sobre todo la atención lo que explicabas de que la información que hay en Google, no se retiene la información, se retiene la forma de llegar a ella. Y creo que la educación formal en las aulas
más allá de comunicarse por correo electrónico con el profesor y mandar los deberes y estas cosas, pero el método educativo sigue siendo cada vez más anacrónico, yo creo, en relación al funcionamiento incluso cognitivo, ¿no?, al que están llegando los chicos. Entonces, no sé, quería saber tu opinión, puesto que también eres docente. Vale. Bueno, contestando por pasos, la primera pregunta, cuando preguntabas en tu día a día, ¿no? Supongo que estás diciendo algo, ¿qué haces, no? Tú en tu trabajo, ¿qué haces, no? Sí, mira, yo os contextualizo, yo trabajo en un servicio de salud municipal, que básicamente, bueno, como psicólogo, pero básicamente que el trabajo tiene dos perspectivas, ¿no? Una sería la atención psicológica a adolescentes y familiares, en este sentido, o adolescentes y referentes adultos. Y en segundo lugar, unas horas de dinamización preventiva en lo que serían espacios comunitarios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, estamos intentando intentarnos vender, o liderar, sino implementar el modelo de decir algo así como priorizamos un profesional cercano, que sea el que pueda atender, pero que a la vez que los chavales vean en sus espacios relativamente familiares o de socialización, ¿no? Por ejemplo, el psicólogo que te atiende por algo de drogas es el mismo que en su día te vino a lo mejor a dar una charla o a solucionar algún problema cuando tuviste algún conflicto de drogas en el instituto, ¿no? Lo que pasa es que también te obliga, entre comillas, a que vas a explicar cuando vas a dar una charla o que vas a hacer cuando vas a trabajar estos casos, ¿no? Entendiendo que lo que no estás haciendo es reproducir ya modelos que castigan, sino que tu función es otra, ¿no? Dicho otro modo, lo que se intenta es implementar una figura de un psicólogo desde una perspectiva más o menos cercana, útil y que en un momento dado pueda ser entendido que es una persona flexible en este sentido, ¿no? Flexible en el sentido que en un mundo extremadamente protocolarizado, donde la derivación va al orden del día, ¿no? El chaval no es probablemente del servicio que hizo el servicio ahí, sino el chaval es aquel que le atiende y que se siente escuchado, y esto es uno de los temas importantes, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que creo que la psicología hace mucho énfasis, pero en clave adolescente es uno de los temas estrella actualmente, es el énfasis en la vinculación, ¿no? En este sentido, más allá de valoraciones alrededor de conceptos como malestares, salud mental, singularidades, etcétera, ¿no? Pero dicho de otro modo, sería una persona que en un contexto de una ciudad pues trabaja atendiendo personas y paralelamente también moviéndose en esta ciudad, dinamizando lo que sean actividades preventivas en espacios como charradas, charlas en AMPAs, etcétera, o incluso en centros de menores. Yo he ido a un centro de la ciudad pues después de una comida y he comido y después hemos planteado un espacio de hablar de este tema por temas que nos preocupan, etcétera. Pero también si luego hay un tema, pues poderlo atender. Tema número uno este. Tema número dos, decías, ¿qué podemos hacer con problemáticas reales? Claro, depende de qué problemáticas y qué otras. Mira, yo te pongo un ejemplo, tengo una amiga que trabaja en un centro, que era un CRAE, un centro residencial de acción educativa de Barcelona, que se reformuló a un centro que acoge chicas que ya no son menores de edad ni protegidas por atención a la infancia, sino chicas que han sido víctimas de alguna historia de explotación sexual o trata de personas, ¿no? En este sentido. Y una cosa que me comentabas, que eran chicas, ¿no? Que aparte tenían, bueno, la asociación, bueno, en que ella trabajaba tenía espacios por todo el mundo, pero por España, etcétera, por lo tanto una chica que ha sido desmantelada de una red de no sé dónde, no la pondrá en la misma ciudad porque hay mafias que la siguen, ¿no? Son personas que a lo mejor todavía, pues etcétera, tal, ¿no? Una de las cosas curiosas que me comentaba es que se le hacía súper complicado trabajar el tema de las redes sociales, y dices, hostia, son chavalas que están, entre comillas, ¿no? Como que les pille el de esto, las puede matar porque están amenazadas de muerte y tal, y luego salen de fiesta, hacen cualquier cosa y se están colgando fotos en el Facebook, no sé qué tal, se entiende decir todos estos temas, ¿no? Claro, es un trabajo, obviamente no hay recetas, pero sí hay criterios, ¿no? Y criterios que sería saber cuando una cosa tiene repercusiones negativas para ti, ¿no? En este sentido, yo lo que me estoy encontrando con compañeros de centros, porque es un tema que nos vienen a pedir cosas, ¿no? Es que están pasando dos cosas, o el centro que es normativo y punto, no se puede porque tal, ¿no? De hecho, el otro día me comentaban que la de Gaia tampoco dejaba ir en bicicleta, o no sé qué decía, por un tema de seguridad, ¿no? Y me decía uno que los había llevado a La Molina a hacer descenso mountain bike. El tema es, y la segunda cosa, ¿vale? Es otros centros que lo que están haciendo es este discurso que yo creo que educativamente, y no me lo interpretéis, tampoco es que sea muy sensato de si yo no te veo no pasa nada, ¿no? El sentido de decir no sería, tampoco creo que sea una cuestión de a las de 6 a 8 te puedes conectar.
¿vale? Porque a lo mejor de 6 a 8 no hay nadie y si estás conectado no pasa absolutamente nada. ¿Vale? En todo caso, ¿cómo gestionamos el uso de estos aparatos, ¿no? En un contexto normativo? Por ejemplo, gestionar el uso de los aparatos en secundaria, por algo que me puede resultar a mí más sencillo en cuanto a discusión, no es si yo puedo sacar el móvil en clases, para qué puedo usar el móvil y cuándo lo puedo usar, y qué repercusiones tengo si no lo uso para estas finalidades, ¿no? ¿Qué hacer con un chaval que está enganchado? Pues probablemente, como cualquier adicción, pues tenga que haber una lógica más desde tomar conciencia, pero otra lógica de control externo. Si tú no sabes o tienes problemas en uso de esto, yo te lo voy a tener que controlar, o voy a tener que ayudarte en ese control. Lo que sí que no tengo claro es si tienes problemas con las tecnologías, partiendo que vivimos en un mundo digital, la retirada del producto es la mejor manera de afrontarlo. Esto es otra cosa, ¿no? Y también creo, por ejemplo, otro día con unos compañeros tuyos, pues también se encontraron un poco con este dilema y lo que acabamos decidiendo, ahora no sé si estoy dando una idea, me vais a decir, hostia, pues habéis hecho una cosa ilegal, no quiero saber nada, pero digo, bueno, pues, ¿qué pasaba? Que habían algunos educadores de más buen rollo, tutorizados, ¿no? Pues el chaval me pide amistad por el Facebook, lo tengo o no lo tengo, incluso tiene mi móvil personal y nos enviamos WhatsApp o tal. Pero nos creamos un perfil de Facebook como centro y, entre comillas, si los chavales nos piden tener Facebook, no les vamos a decir que no, pero al menos que nos agreguen, ¿no? No tanto como para espiar, sino también para saber cosas, pim pam, pero también como centro yo les decía, estáis obligados a participar. Porque tú imagínate que te dicen, mira, ¿puedo tener perfil de Facebook? Sí, pero estás obligado a que yo te diga que sí para así poderte seguir, en este sentido, ¿no? Claro, otro caso de un chaval que llevo yo, que es chaval de centro, que me decía algo así como que me decía, hostia, en Instagram este verano me he cambiado la cuenta porque me daba cuenta que cosas que hacía me estaba siguiendo un centro, ¿no? En el sentido de decir los educadores tal, ¿no? Yo creo que es un criterio de sensatez, aunque puede parecer muy facilista en un contexto técnico apelar al sentido común, pero al menos apelar a la reflexión, en el sentido de decir, si está pasando algo, plantearnos la pregunta de cómo abordamos ese algo. Yo no estoy diciendo se pueden tener los móviles dentro de los centros, y más con la casuística que hay dentro de los centros, pero no se pueden tener tampoco, por lo tanto estamos obligados a pensarlo, ¿no? Cuando esto a veces te encuentras aspectos como no, porque la ley no dice, pues vale, ¿no? Pero es como el tema del tabaco en muchos espacios que no son centros, en centros de salud, en escuelas, tal o cual, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Tener la capacidad suficiente para observar qué es lo que está pasando. Te pongo un ejemplo. Yo llevo un chaval de centro que se hizo famoso porque colgó un vídeo en YouTube sobre swaggers, porque él se identificaba como swagger, y además colgó un vídeo en Facebook explicando que era un chaval de CRAE, donde explicaba toda su historia, patatín patatán, ¿no? Los últimos en enterarnos fuimos los educadores, cuando este vídeo rulaba, ¿no? Por lo tanto, una de las preguntas era, ¿qué ha pasado que hemos sido incapaces de detectar? No una cosa problemática, sino una cosa en que el chaval estaba narrando cosas que le estaban pasando y que se podían utilizar, ¿no? Si miras el vídeo eran las mejores tutorías que podrías haber trabajado en muchos aspectos, ¿no? En este sentido. O cómo utilizar estas herramientas con discursos que van más allá del control. Simplemente la idea sería esta, ¿no? O cómo trabajar con un chaval que está enganchado, con un chaval que a lo mejor no hace lógicas de uso, entre comillas, razonable, pues apelando también a que tienen que haber lógicas de uso razonable. Si las lógicas de uso razonable, puertas para adentro, no se van a hacer, tampoco vamos a poder observar, depende de qué pautas, ¿no? Un poco la idea, no creo que te haya contestado, pero creo que sería aplicar algunos criterios, ¿no? Cómo también nosotros nos situamos como educadores ante toda esta historia. No, yo estoy cansado de oír a compañeros míos decir, no, yo no los agrego, que yo no te pido que los agregues, pero yo no los agrego porque yo tengo mi vida privada y se me parece perfecto. Pero eso qué quiere decir, que cualquiera en la red te puede, ¿no? Te puede aquí ver lo que estás haciendo, pero el chaval no, el chaval también lo va a ver en este sentido. ¿Qué es que estás publicando algo de lo que te estás escondiendo? Que también este es otro debate, ¿no? En este sentido. Pero bueno, yo creo que aquí la reflexión daría para hacer una cosa más en un comité de que todos pudierais hablar, ¿no? Y en relación al tema de la educación formal, yo te voy a ser sincero, yo no quiero parecer tal, pero es que no es que me defienda, es que yo trabajo en el mundo de las drogas y este tema nos ha venido nuevo y vale, sí, yo en un año me puse mucho, pero tampoco todo el tema de cómo utilizar las tecnologías en el marco del aprendizaje y conocimiento no es mi tema. Lo que sí que puedo decir es qué sentido tiene utilizar determinados métodos cuando existen otros. Al menos planteárselos, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que está muy de moda, y yo por ejemplo lo estoy intentando aplicar en mi pequeño contexto y en forma experimental, ¿eh? Lo que está muy, por ejemplo, de moda ahora en el contexto de la educación es esto de qué sentido tiene explicar depende de qué cosas cuando en Google o cuando pasando en PowerPoint ya las sabes, ¿no? Por lo tanto, ¿qué rol tiene el docente o el educador del siglo XXI, ¿no? En este sentido.
Probablemente ahora lo que estamos haciendo es utilizar la clase más como un espacio de práctica, ¿no? Partiendo que en casa ya te puedes ver las cosas y yo como docente ahora te ayudo a esto, ¿no? ¿O qué sentido tiene ir a buscar depende de qué cosas cuando Google está? Lo que probablemente podamos decir es, está muy bien utilizar Google, pero sepas que las cosas salen de ahí. En este sentido, te pongo un ejemplo muy curioso con un alumno universitario, y esto parece, a mí cuando lo explico no me lo creo, imagínate, que era un chaval que me dijo, hostia, necesito saber el número de teléfono de tu curro. ¿No? Me lo dice por WhatsApp. Y pues búscalo, tío. Yo qué sé, yo trabajo en el Servicio de Salud Pública de Granollers, pues pone Google, Servicio de Salud Pública y te hace, hostia, no había caído, ¿no? En cambio era un chaval, ingeniero de no sé qué, de telecomunicaciones. No, parece una chorrada, ¿eh? Pero o sea, el hecho del acceso a la información, los procesos lógicos, etcétera, ¿no? Google Maps es una herramienta muy potente para poderse orientar y probablemente ha hecho que muchos no nos perdáramos en llegar a determinados temas. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos Google Maps? Que tenemos que tener las nociones básicas de orientación, ¿no? Y a mí me recuerda el eterno discurso en su día con las calculadoras, ¿no? Y el hecho de ¿para qué nos sirve una calculadora en esa lógica maclusiana, ¿no? Para un apéndice para llegar a realizar cálculos complejos, ¿no? Que no necesariamente te obligan a pensar demasiado y que probablemente te cuesten. Eso no quiere decir que no sepas cómo se hace una raíz cuadrada, ¿no? O por ejemplo, lo que se está también estudiando, me consta, es en qué medida está cambiando procesos cognitivos básicos, ¿no? Si yo la lista de la compra, en vez de escribirla, la tengo en el móvil o no sé qué, o no sé cuántos o tal. Yo te voy a ser sincero que en esto no soy experto, pero sí estamos obligados a pensar que las cosas están cambiando y que en este cambio probablemente tengamos chavales en un futuro que se moverán mucho más cómodos en otros aspectos que nosotros no estamos y probablemente se moverán mucho más incómodos en los aspectos que nosotros sí estamos y que precisamente tendremos que buscar el equilibrio en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, una cosa curiosa que el otro día me comentaba un profesor era que estaba trabajando con sus alumnos y yo lo apliqué en una charla y me lo pasé muy bien. El hecho de enviar una carta por correo, ¿no? Claro, es que hay un buzón, ¿no? ¿Y para qué sirve? Pues, yo qué sé. No, hay un tío que saca un saco y saca tal, ¿no? Para la publicidad y tal. No, y el otro día hicimos un ejercicio en clase, ¿no? Bueno, en una clase que yo preguntaba, ¿eh? O sea, esto me ha pasado a mí. ¿Para qué sirve una cabina de teléfonos? ¿No? Y dicen, para llamar cuando hay una urgencia. Y bueno, ¿y si no hay una urgencia? Digo, pues no, ¿no? Y un poco es como el reflejo de tal, ¿no? Y tú sabrías llamar por una cabina de teléfono, y supongo que se pondría pasta, nunca lo habían hecho, entiéndeme, ¿vale? Un poco qué sentido tienen algunas lógicas clásicas en un entorno en que ha cambiado absolutamente todo. Y que no solo es un entorno tecnológico, sino es un entorno que tiene categorías como que nos movemos en red, que estamos interconectados, que las decisiones tienen unas variables diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el gran drama del mundo educativo es precisamente cómo afrontamos este tema. El otro día teníamos una discusión, ahora pareceré yo aquí un demagogo, pero teníamos una discusión sobre el uso del móvil de los alumnos y estábamos todos en el claustro, todo el mundo con su móvil en este sentido, ¿no? Y yo hacía una reflexión que no digo que sea la correcta, pero decía, si un alumno te pinta elefantitos mientras estás dando clase, no, eso no me importa porque me da igual. Pero si está con el WhatsApp sí porque es una falta de respeto, ¿no? En todo caso también nos tiene que obligar a nosotros, ¿no? ¿Qué sentido tiene que un chaval no nos esté escuchando? A lo mejor no le interesa, o yo qué sé, ahora seré un poco tal. Lo que pasa es que yo, que voy un poco de progre de este tema, también estoy harto de trabajar en la clase y que los chavales estén... Por lo tanto, es un tema delicado, nos obliga a pensar, a cada vez empezar de cero y a movernos en un tremendismo que tampoco tenemos respuestas, ¿no? Más preguntas, comentarios, reflexiones. Nos queda poco tiempo ya, así que... Bueno, mientras pensáis, ¿quién pregunta? Las diapositivas que nos ha mostrado Jordi, sí, hay una pregunta, ok. Las diapos las tiene colgadas en Twitter y las tenemos retuiteadas en el Twitter de FEPA, en el cual os invitamos a seguirnos en las redes. Y ahí tenéis toda la información de Jordi. Ahí detrás. ¿Hablo yo? Sí, tú, Bueno. perfecto. Yo trabajo en un programa de inserción laboral para jóvenes tutelados. La herramienta para la búsqueda de empleo, el móvil, tener la web, de búsqueda de empleo, los correos para recibir, el InfoJobs, todo esto, ¿no? Bien, se les enseña alfabetización digital, manejo de la búsqueda de empleo a través de las redes, pero ellos siguen teniendo el móvil. ¿De acuerdo? El móvil es... Pero hay un problema con los chicos que yo trabajo y es que su móvil no tiene saldo. Por lo tanto, la búsqueda constante es dónde coño está el wifi. ¿Quién tiene la clave?
y cómo puedo pillarla. Es más, cuando yo cierro el centro, a la puerta del centro se quedan, porque la wifi no se clapa con una llave, y permanece a una distancia correcta. Es decir, no tengo saldo, tengo móvil, le pido a la gente que respete mi móvil porque es una herramienta de trabajo y busco desesperadamente la wifi. Es decir, estamos en ese contexto. Lo demás me parece todo correcto, pero con la gente que yo trabajo esa es su gran preocupación. Sí, de hecho te doy la razón partiendo también de dos experiencias prácticas. La primera es, aparte de esto nos pasó, bueno, a mí me pasó el otro día y fue súper curioso, porque había un espacio público en Granollers donde se comentaba que había gente por la noche delante del espacio público como, claro, entonces gente liándola con las botellas, con el no sé qué y tal. ¿Por qué estaba la gente ahí? Porque había wifi, porque podía tirar. O el ayuntamiento puso un punto de estos de wifi gratuito, ciudadano, pero ahora, claro, es que hay gente que va ahí y va a fumar porros y tal porque hay wifi gratis. Bueno, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? Pues sí, tal, ¿no? Incluso había planteado de cortar la wifi. O sea, por la noche se tiene que cortar la wifi porque, enténdeme, es un uso un poco perverso, ¿no? Yo antes decía el tema de las desigualdades sociales, porque creo que vamos a trasladar el problema a otro tipo. Hace poco todavía se sigue hablando de la brecha digital, ¿no? Y la brecha digital probablemente es aquella de la edad, ¿no? De cómo gente que ha sido alfabetizada tecnológicamente, sea como adulta o como niña o adolescente, usa las tecnologías en relación a aquella gente que como adulta o ya mayor no las ha usado, ¿no? Pero yo creo que cada vez vamos a hablar de brecha digital social. El problema no está en el uso de tecnologías, sino en el acceso a estas, o en acceso a muchos servicios que estas nos pueden dar, incluso el acceso a aprender cómo desarrollar usos complejos, ¿no? De hecho, el fenómeno, entre comillas, Swagger, que en Cataluña ahora fue bastante famoso porque los Mossos d'Esquadra en una intervención acabaron desmantelando, acabó siendo una batalla campal. Fíjate que se concentraban delante espacios tipo a la tienda Apple, tipo tal, porque eran espacios que tenían una buena wifi, que encima se asociaban con estos valores, entre comillas, consumistas, de lo digital, de lo etcétera, ¿no? Pero es que el otro día hablaba con un compañero de no sé si era San Feliu o Cornellá, que me decía que se habían encontrado un fenómeno curioso, que era que en un hospital, en un hall que estaba siempre abierto, habían encontrado que por la noche y por las tardes venían grupos de chavales ahí a sentarse en los sofás, que aparte eran los sofás súper cómodos, y lo que tiraban era de que ese hospital tenía la wifi gratis, ¿no? El hecho que tú estás comentando te doy la razón, es la dificultad no está tanto en el uso sino en el acceso, pero cada vez va a ser más fácil y no me malinterpretéis, depende qué tipo de entre comillas, de acceso. Ahora voy a decir una cosa para que se me entienda. El móvil, el saldo es para llamar, pero el 3G es una cosa relativamente barata y esto las compañías lo han visto con una facilidad pasmosa, que decir que tener móvil con 3G, en todo caso ser un 3G de mala calidad, etcétera, va a ser una cosa no excesivamente difícil en este sentido. Otra cosa es aquellas cuestiones que muchas veces nos planteamos algunos, ¿no? Mi compañero otro día discutíamos, decía algo así como, claro, es que yo me quiero comprar un iPhone y no tengo dinero y chavales que estoy teniendo en clase tienen unos iPhones que te cagas, ¿no? Y bueno, tía, ¿qué quieres que te diga? No hagas tampoco tus frustraciones, joder, pobre, pues encima, menos que tiene un iPhone, ¿no? Yo qué sé, y no voy a ensamblar demagogo, no quiero parecer demagogo, ¿eh? Pero un poco la idea esta de ojo, ¿no? Que habrían palabras también como se puede ser adolescente sin smartphone, se puede ser adolescente sin conexión digital, ¿para qué sirve la conexión digital? El adolescente va a ser una persona que se va a buscar la vida, además se la va a buscar en forma de trampa, como también luego vamos a hacer los adultos, ¿no? ¿Qué sentido tiene comprar música si te la puedes bajar? Nosotros vamos a decir porque es interesante valorar el arte y la cultura, patatín, patatán, pero también nos hemos bajado cosas. Yo creo que hay muchas reflexiones que van mucho más allá del uso, sino del acceso, de cómo lo formamos, etcétera. Y estoy de acuerdo en que chavales con muchas dificultades sociales, su uso relativo a Internet no es tanto en si tengo o no tengo dispositivo, sino qué tipo de uso puedo darle al dispositivo también a partir de las oportunidades de aprendizaje de ese dispositivo. ¿Alguna última pregunta? Estamos ya casi fuera de tiempo, pues si hay alguna, recogemos la última. ¿No? ¿Sí? Vale, pues lo dejamos aquí porque además cumpliremos bien con el tiempo, son exactamente las 2. Así que muchísimas gracias, Jordi Bernabeu. Muchas gracias. Y pasamos ya al momento final de las jornadas con la clausura con la presidenta Pepa Arqué. Gracias.